saltan ya al rectángulo verde, al templo de las pasiones. Yo le doy la bienvenida a mi compañero, amigo, jefe, novio, pareja, ahí con el respeto que me merecen, el señor Sergio Román. Señor Humberto Torres, muy buenas tardes en una tarde lluviosa en la capital michoacana. Sin embargo, me parece que un campo en óptimas condiciones. Acá a la distancia de media altura, de Aguilita, podemos observar que la cancha del Estadio Morelos está impecable, Humberto Torres, a pesar de que gran parte de varios puntos de la ciudad se inundó, incluso las canchas de policía y tránsito. ¿Cuándo? Como hace 3 años que no sufría ese tipo de inundaciones. Sí, pues porque no había llovido, condenado, pues no porque haya mejorado la cosa. La liga local está con tristeza. Lo bueno es que se reanuda hasta octubre, eso es lo bueno. Señor Torito Urbina, que está en el campo de juego, el tipo distinto del sistema michoacano de radio y televisión. Señor Omar Urbina, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto, buenas tardes, saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Así es, la cancha del Estadio Morelos presenta una notable mejora respecto al partido pasado en el cual el Club Atlético Morelia recibió a la escuadra de Tapatío. En esta ocasión visten los salteños, 2 equipos a los que les surge la victoria. Así es, son casi 150 días, el día de mañana se cumplen 150 días de la última victoria del Atlético Morelia en este certamen de la Liga de Expansión. 150 días que han sido verdaderamente escabrosos y turbulentos, de mucha incertidumbre, pero hoy, Sergio Román, la cosa pinta positiva. Hoy me desperté con una sonrisa, Sergio Román, porque creo que el Atlético Morelia puede conseguir su primera victoria de ese torneo. Ha sonreído muy pocas veces en este año, mi queridísimo Poquísimas. Debes de tener un terapeuta, porque tu depresión debe ser enorme, ¿eh? La tuya y la de miles de aficionados al Atlético Morelia, que bueno, ya tiempito que no tienen una felicidad grupal, pues que les haya dado esta escuadra, ¿eh? Sí. Ya lo decíamos a lo largo de la semana en el sistema michoacano de radio y televisión, en las diversas plataformas que tenemos, por supuesto, de la crisis que pasa el cuadro michoacano, que en el día de hoy, déjame decirte que algo en mí está moviéndose con ese uniforme rojo y amarillo de bandas horizontales. El uniforme de Monarcas Morelia salta a la cancha, y también el cuadro de Tepatitlán lo hace con su uniforme de visitante, su uniforme blanco. Déjame contarte que en el 11 inicial, ya ahondaremos un poco más en ello en unos momentos, hay 2 futbolistas que fueron ex canarios. José de Jesús Saavedra, quien porta el gafete de capitán, defensa central, seguramente será el central por izquierda en el dibujo que plantea el cuadro de Tepatitlán. Y también Alfonso Tamay, que pasó con 2 futbolistas, si me lo permite, Sergey, que pasaron completamente de noche cuando portaron la camiseta de Morelia. No, lo de Tamay me parece que fue distinto. Tamay se fue por la puerta de atrás por errores administrativos lamentables que en algún momento pasaron en la institución. Y me parece que era un tipo cumplidor, no lo podemos tachar. Realmente no acabó su periodo con el Atlético Morelia, tendrá el beneficio de la duda. Y por ahí, si no mal recuerdo, Urbina, tú que tienes el dato oro, creo que hasta vacunó al Morelia en alguna ocasión. Sí, me parece que sí. Sí, lo hizo con Cancún. El equipo de Cancún. Efectivamente, Urbina, usted trae todo. ¿Y por qué no, aprovechando, Urbina, que fuimos contigo, por qué no dices los 11 futbolistas que presenta el conjunto michoacano el día de hoy? Así es, dame un par de segundos, Humberto, aquí nos estamos instalando apenas en las canchas de la alfombra de billar. Parece que el conjunto michoacano va a salir con su tradicional 4-3-3, Antonio Torres en la portería, por derecha René López, en la central Diego García, seguramente lo hará con el Pecas González, este multifacético número 14, futbolista del Atlante. Lateral por izquierda será seguramente Diego Gallegos. Aquí es donde vienen las sorpresas. Jesús Miranda de titular será el número 5, el contención que le dé equilibrio al equipo, acompañado por supuesto por izquierda de Walter Ortega. Por derecha será Omar Islas, Rolando González, insisto, en la central. Christopher Trejo jugará como media punta y Paolo Irizar. Toda la carne al asador, por ahí también Diego López, que será un acompañante más en la zona de volantes. En unos momentos vamos con la alineación de Tepatitlán, quien ya por supuesto también está lista para que empiece este partido, Sergey. Así es, ya todo listo, señoras y señores, en la cancha del Estadio Morelos. Diego Gilberto Huerrea, quien será el juez, el árbitro central, el que dará fe y legalidad de lo que pase en el terreno de juego. Señala a sus asistentes, número 1, número 2, y estamos a nada
de arrancar el primer tiempo en esta cancha del Estadio Morelos. Rápidamente juega hacia atrás el conjunto de Tepatitlán, que quiere acomodar a sus piezas, a sus jugadores. Allá la tiene Ricardo Díaz, quien manda la pelota al medio campo, al círculo central. Hay un choque de cabeza entre ambos jugadores cuando se disputaba la pelota de manera aérea. Urbina, hay dos jugadores muy temprano en el partido sobre el terreno de juego. Así es, por parte de Tepatitlán es Luis Loroña, delantero que llegó para el conjunto alteño, y del Atlético Morelia es el capitán Diego García. Complementando un poco lo que dice Estorito, Luis Loroña, que es de los futbolistas que mejor van por arriba de toda la liga de expansión. Incluso hace un par de torneos fue el jugador que más balones ganó en área rival, sobre todo balones aéreos, cabezazos, para ser mucho más precisos. Y es un futbolista de buena estatura. Tendrá que tener mucho cuidado el conjunto michoacano. Hablaba el transcurso de la semana de lo que estaban priorizando en el trabajo defensivo, y precisamente es el balón aéreo, el balón largo y la táctica fija, el balón parado en contra del conjunto michoacano, que será de suma importancia para que no haya peligro y no haya aquí una diferenciación. Pues ya ambos jugadores van por protocolo a abandonar el terreno de juego, a ser revisados seguramente minuciosamente. Sin embargo, me parece que no habrá ningún otro problema. Vamos a ver para quién viene la pelota. Seguramente será para el Atlético Morelia, ya que la pelota iba hacia sus dominios. Acá la tiene desde la zona baja el arquero canario, Antonio Torres, que hay que tener un temple, un carácter importante para después de recibir tantos goles, pues no perder el rumbo de lo que puedas hacer a final de cuentas en el torneo. Intentaba acá Paolo Irizar llegar a la pelota, sin embargo le quedó ligeramente larga. Una vez más el conjunto de Tepatitlán busca la pelota larga, intentando conectar con Alfonso Tamay. Sin embargo, la cobertura del Atlético Morelia fue buena. Por cierto, el conjunto de Tepatitlán vestido totalmente de blanco. Usualmente trae el uniforme azul, pero bueno, en esta ocasión lo vemos totalmente de blanco. Medias, pantaloncillo y camiseta en blanco. Atlético Morelia. Como el Madrid. Exacto, como el Real Madrid. Y Atlético Morelia juega con el tradicional uniforme de Monarcas. Ojo que acá se equivocaba Diego García, sin embargo pisa la pelota y le da la vuelta a la glorieta. Intentó ahí conectar con Paolo Irizar, sin embargo mejor la cobertura defensiva por parte del mediocampista Alan Ruiz. Ahora la tiene en la zona baja Jesús González, que juega con su arquero Ricardo Díaz. Una vez más vendrá a jugar largo por el centro del terreno de juego. Nada importante para donde la tiene René López, que ahora también ya se agrega al ataque. Intenta quedarse con la pelota en el medio campo. Hay falta en el medio campo, Humberto Torres. Fue en el Apertura 2022 que Luis Loroña fue el jugador con más cabeceos en área rival, con 36. Para dimensionar, el segundo que quedó en esta lista fue Ricardo Marín, que no es jugador de Guadalajara, con apenas 25. Le sacó una diferencia importante este futbolista que hoy viste la camiseta de Tepatitlán. Ahí la tiene Irizar, intentó hacer caño sobre el movimiento pegadito a la línea del medio campo, sin embargo, bueno, se equivocan ahí ligeramente. Vendrá el canario a jugar con las manos. Es René López el que toma la pelota. El movimiento es de Irizar, que en estos momentos ha estado muy participativo. Intentó pasar la humanidad del playera 19, Castañeda, sin embargo se equivoca y bueno, la pelota viene atrás hacia donde ya la tiene José Saavedra. Abierto, juega con González. La divide, se equivoca al momento de bajarla. Sin embargo, también no fue el mejor juego por parte de Miranda, pero acá la tiene el Atlético Morelia. Se mete a la zona caliente, ya cruza los 3/4 de cancha. Hay una persona dentro del área, manda el centro. Trejo se quedó ligeramente retrasado, pero la pelota aún sigue en los dominios del Atlético Morelia. La tiene René López, juega con Omar Islas. Se la cede a Trejo, quien se bota y pierde la pelota y se puede venir la contra. Ojo que viene Juan Machado. Intenta ya agarrar dormido Antonio Torres, pero sumamente complicado, Humberto. Te platico cómo se para el cuadro de Tepatitlán. Es Jesús González, el lateral por derecha. En la central está José Saavedra junto a Said Castañeda. Lateral por izquierda es Diego Hernández. En la media cancha, en la zona de volantes, Alfonso Tamay juega por derecha, Alan Ruiz y Mario Aguilar por el centro del campo. Bien abierto por izquierda Miguel Vallejo, futbolista de Venados. Y arriba Luis Loroña acompañado de Juan Machado.
Ahí está, intentaba la salida Castañeda, Said Castañeda, pero le pusieron ahí un trompicón y se quedó solo en la aspiración de seguir avanzando con la pelota. Acá la juega retrasada el conjunto visitante, se juega en el medio campo, pisa la pelota Machado, se intentó dar la vuelta, a final de cuentas era Vallejo el que se intentaba dar la vuelta. Sin embargo, pues era complicado y ahí Diego Hernández, el lateral izquierdo, tendrá que venir a jugar con las manos a la altura del área técnica, donde vemos a Mario García que desde los primeros minutos, pues parado, un técnico, Mario Urbina, pues que se engancha con la prensa últimamente, pero es que tiene el hambre del triunfo, un director técnico que está acostumbrado a los buenos resultados. Sí, Mario García, que tiene ya más de 300 partidos en la categoría, imagínense, al contrario de Héctor Real, que tiene muy pocos, prácticamente 2 torneos solo con Alacranes. Ahí está bien el centro. ¡Gol! Y llegó el primero. Miguel Vallejo, camiseta número 11. Llegó a la cita con la pelota en el área chica, remata. Nada que hacer para el portero. El primero, Humberto Torres. Agarraron dormido al canario. Sí, lo dices bien, es una desatención absoluta por parte de la saga defensiva, es un centro por derecha que agarró dormidos absolutamente todos, a Urbina, a usted, a todo el Atlético Morelia, y Tepatitlán abre el marcador muy temprano en este partido, apenas al minuto 7. Así es. El conjunto michoacano, pues, intentaba con posesiones largas en estos primeros minutos, parecía que quería más, Tepatitlán estaba intentando mucho más saltar la línea, no tanto buscaba esta posesión de la pelota o construir la jugada con un juego de posesión, y que le termina funcionando todo por una desatención o una mala comunicación de René López y Diego García. El remate es prácticamente en el área chica, nada que hacer para Antonio Torres. Y viene, a final de cuentas, el volante por izquierda, el que llega a esa zona, y es Vallejo quien a final de cuentas termina por hacer contacto. Acá la tiene el conjunto de Tepa, que tampoco tiene victorias en el torneo. Juega con Saavedra, pegadito a la lateral con su compañero, y van a tener que recorrer ahora con velocidad de regreso porque se perdió la pelota cuando había muchos elementos por encima del medio campo. Es apenas la segunda anotación del cuadro de Tepatitlán en ese torneo, una de las peores ofensivas. Solamente Dorados y Alebrijes están peor que ellos, que no han anotado en esta apertura 2024. Bueno, que trae una tristeza, pero acá la tiene Tamay. Va a encarar, intenta llegar a línea de fondo, manda el centro, va a ser saque de esquina porque la pelota rebotó en el pie de Diego Gallegos, camiseta número 19, tiro de esquina, punta de la derecha. Alfonso Tamay, que busca la pelota porque los baloneros al parecer también están medio descansados, la lluvia, se han de haber tomado un cafecito antes de venir. Entre Paolo Irizar y Christopher Trejo, la delantera que hoy presenta Mario García, suman 216 partidos en primera división. ¿Te dejo? Vamos a ver que acá la puede hacer crecer el Atlético Morelia. La pelota queda corta cuando intentaban llegar con Christopher Trejo. Omar Islas, a final de cuentas. Paolo Irizar hace un movimiento inteligente luego del saque de banda, llegando por atrás de los defensores. Sin embargo, Omar Islas no le cedió la pelota. Y también llega la molestia de Mario García. Por supuesto que, vaya, conforme avanzan los minutos, esto se pone color de hormiga. Ya sabemos que la afición canaria también es exigente, Humberto Torres. Acá la tiene René López, el que se bota Irizar. Engancha hacia adentro en el medio campo en un lugar donde me parece que no es momento para comenzar a intentar a jugar individual. Tiene que venir atrás con Antonio Torres. Ahora con el capitán Diego García. Hacia el costado de la derecha, lo juega con Jesús Miranda. Levanta la vista y quiere hacer un cambio de juego impecable hacia el costado de la izquierda, pero la recepción es tristísima por parte de Diego López.
Primera anotación de Miguel Vallejo en ese torneo para el jugador de Tepatitlán, y todo por una mala marca del conjunto michoacano. Preocupa un poco, son 7 goles los que ha recibido Atlético Morelia en las últimas 2 jornadas, entre el partido ante Tapatío y la semana pasada ante Atlante. Quizás la mayor preocupación de Mario García hoy es la zona defensiva, pero creo que también hay mucho que mejorar con posición de la pelota. El Atlético Morelia no se ha visto bien a lo largo de este torneo. Sí, eso es correcto. Apenas 3 anotaciones del conjunto michoacano en este torneo. Sí, una acumulación muy pobre, hay que decirlo. Nada más que no sé si siga siendo sorpresa, Humberto. ¿Sabes? O sea, Morelia hace mucho que no encuentra la luz. Sí, hay primera amonestado, Torito. Sí, se trata de Zair Castañeda por retener la pelota y evitar que se reanudara el juego a balón parado a favor de Morelia. Va Pablo Irizar y le reclama, y el árbitro, claro que hace caso, y ya pinta de amarillo al camiseta número 19 de Tepatitlán. Será pelota detenida para el Atlético Morelia, que tocan en corto. Sin embargo, el árbitro dice que la regresen porque no estaba atento a la jugada, y bueno, vamos a ver si la jugará de misma manera el conjunto del Atlético Morelia. Pide calma a Gallego, seguramente vendrá una vez más en corto, así lo hace, y le dan la pelota a Diego García, que juega en el círculo central, abierto por derecha, tiene a René López, la pisa una vez más, intenta, me parece que constantemente, mucho tiempo con la pelota en los pies para mi gusto, siendo un lateral que, bueno, si la pierdes te puedes meter en cualquier cantidad de problemas, Humberto. Sí, Mario García busca mucho en su juego de posesión que haya mucha rotación por parte de los futbolistas, incluso en la planeación, en la planificación de sus equipos, busca jugadores polivalentes que puedan tener por ahí una expertise en diversas posiciones. Hoy en día lo presenta con el Pecas González, por ejemplo, que quizás es su comodín más importante. Acá la tiene Miranda, encara a la marca, quiere salir de la zona baja de su territorio, sin embargo se equivoca. Y habrá saque lateral una vez más para René López. Se ha jugado mucho por el costado de la derecha en referencia al ataque del Atlético Morelia, o mejor dicho, cuando Atlético Morelia intenta ofender. Acá la tiene Alan Ruiz. Circula por el centro del terreno de juego. Mala conducción por parte de Juan Machado, pero ya tenía la oportunidad de irse hacia adelante. Ahora la tiene Christopher Trejo, que avanza con unidades acompañando a la ofensiva. Ya se superan los 3/4 de cancha. Mete el centro, lo intentaba hacer Gallego, sin embargo, mejor la cobertura por parte de González, la hizo individual, y ahora se viene la contra. Acá la tiene Tamay. El que está es Loroña. Tiene el disparo de Tamay, que me parece que lleva contacto Humberto Torres. Así es, lleva contacto. Y será tiro de esquina, punta de la izquierda, en una jugada donde parecía Atlético Morelia podía ofender. Termina pues con preocupaciones Antonio Torres. Es un atajadón Antonio Torres, porque Alfonso Tamay pone un fierrazo buscando el ángulo superior derecho en referencia a la portería que defiende mi primo don Antonio, y saca la mano cambiada fenomenal. Acá Vallejo, viene el centro de Tres Leches, la pelota que queda, el disparo del central que se va por encima de la portería de Antonio Torres. ¿Qué momento está viviendo el Atlético Morelia, Omar Urbina? Así es, y también Tepatitlán, que, bueno, si a Morelia le urge una victoria, a Tepatitlán también está a punto de cumplir 200 días sin conocer la victoria, y adivinen contra quién fue la última. ¿Contra Morelia. Contra Morelia, exactamente. Mira, nada más. Y la última Morelia fue contra Mérida. O sea, entre los dos suman un año sin victoria. ¿No más? Casi nos vamos a la pandemia. 150 más 200, 350. ¿Cuántos días tiene un año? Está bien, 356. No juntan el año. 365, papá. 300, sí, 365. Acá intenta salir. Y una más por usted. Ya está bien. Es más, ya lo dejo, Humberto, ya para qué lo molesta. Aquí la tiene Omar Islas, la va a bajar. Trazo largo de Antonio Torres, fenomenal. Toca en corto con Ortega. Este es Trejo. Prolonga y filtra de buena manera. Fuera de lugar. Qué gran jugada tenía
el conjunto michoacano. Esta jugada que la tiene bien armada de Antonio Torres buscando el trazo largo al camiseta número 7. La pelota llega a los aposentos de Ricardo Díaz, quien va a reanudar con balón abajo después del fuera de lugar. Y ahí está el sonido ambiente. Será pelota para Tepatitlán en campo propio. Si ustedes nos acaban de sintonizar a través del sistema michoacano de radio y televisión, corre el minuto 16. El Atlético Morelia pierde 0-1 ante Tepatitlán. El gol lo hizo Miguel Vallejo. Aquí la tiene jugando desde abajo el conjunto alteño. Recupera la pelota Walter Ortega. El rebote es para el visitante. Recibe Machado. Aguilar. Pierde la pelota entre Paolo Irizar. Pide la falta. El árbitro central la concede. Será balón para el conjunto michoacano. Justo adelantito del círculo central. Este es González. René López, bien abierto por el carril diestro, regresa para el capitán García. Antonio Torres, que juega prácticamente como un líbero, pedía la pelota. La combinación es por banda a la derecha. Revienta el conjunto visitante, saque de banda. Es para el conjunto que hoy viste totalmente de blanco. Hernández. Busca la pelota larga. Machado compite, 3 dominadas, cede la pelota y recupera René López. El canterano de Pachuca va atrás con Omar Islas. Islas va con el Pecas González. Don Antonio Torres pide un poco más de movimiento, va ahora con Diego García. Otra vez con el guardameta. Ojo al movimiento que le hacía Paolo Irizar. No lo vio absolutamente nadie, pero estaba completamente solo, picando con peligrosidad. El rebote es michoacano. Irizar, va Paolo Irizar, mano a mano Paolo, le va a pegar Irizar. Bueno, la defensa por parte de José Saavedra. Saque lateral, el rebote muy peligroso por el centro, Sergio Román. Con cierta fortuna el conjunto michoacano. Aguánteme porque la tiene Gallegos. Se bota Trejo. Engancha Gallegos. Va atrás ahora con González. El Pecas. La pide Walter Ortega. Otra vez Rolando. Tiene toda la vuelta con Omar Islas. Decide hacer escala con García. Ahora sí con Omar. El casaca 7. Combina con López. Este es González. Y va hacia atrás ahora con Antonio Torres. Pelota larga del guardameta michoacano, muy interesante. Le va a entrar de pierna zurda, este es Diego López. El mano a mano, la marca es de Tepatitlán, el centro. Tiro de esquina para el conjunto michoacano. Y que algo extraño que no vemos mucho en los equipos de Mario García, Sergio, que son unos trazos largos, parece que ahorita es lo que está ayudando para que el conjunto michoacano sea más peligroso. Al momento de llegar con las bandas me parece que se han estado equivocando. Deben de meter la pelota, confiar en sus centros delanteros para que puedan llegar al remate. Me parece que Paolo Irizar ha estado haciendo buenos movimientos. Centro de la punta de izquierda, al corazón del área. Absolutamente nadie, zona de remate. El rebote es de Diego García. Compite por todo lo alto. Recupera Omar Islas. Islas combina con Trejo. Le mete la espalda a Christopher. Pierde la de Gajos. Y combina ahora Tepatitlán. Balón arriba. Miranda la peina y recupera Saavedra. Cuidado con Saavedra, que le tira toda una patada a Christopher Trejo. Se duele, pero en serio. Va abajo ahora González. Otra vez Saavedra. El capitán alteño dice: momento, porque Christopher Trejo se duele en serio. Esa patada me gusta para que se haya sancionado de forma diferente, Sergio Román. No, realmente me parece que van sobre la pelota. En ningún momento creo que vaya a querer hacer contacto con el jugador. Sin embargo, bueno, la jugada fue desafortunada para Christopher Trejo, quien ya se pone inmediatamente de pie y le muestra el golpe. No, espérame, sí, fue una patada tremenda, trae los tachos hasta marcados, y es lo que le dice precisamente al juez central. Diego Guerra dice que no hay absolutamente nada.
Pero todos los futbolistas del Atlético Morelia reclaman, pero en serio, especialmente Christopher Trejo, quien fue quien sufrió esa patada. ¿Cómo la viste, Torito? Un choque fuerte, disputado. Coincido un poco con Sergei, que iba directo hacia la pelota, pero se excedió de fuerza el jugador ex canario originario de Zamora. Un torneo de Jesús Saavedra con la camiseta michoacana pasó realmente de noche. Lesionado, ¿no? Sí. Si Un rato. Si no mal recuerdo, sí. Sí, poquito, pero después como que no dio el do de pecho. Saludos a absolutamente todos los que forman parte de esta transmisión. También estamos en Facebook. Un saludo a Omar Hernández. Vamos, carajo, dice. Saludos desde Bakersfield, California. Alex dice que el Tepa siempre hace como que quiere al Morelia. No espero nada hoy. Pues ya reanuda el conjunto de Tepatitlán. Que nos escriban, ¿no? Que nos escriban ahí en las redes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludos y besos a todos y todas. Y ahí que nos digan. Luis Olvera, Pavel López, Jonathan En Facebook Quiroz, y en YouTube, carnalito, ¿eh? Hugo Herrera. Bueno, estamos en diversas plataformas. Ahí está. Aquí la tiene González. Levanta la pelota y la baja de manera correcta Diego López. Se junta con Ortega. Otra vez González que toca de primera con Gallegos. Regresa con González. Ahí está Antonio Torres intentando construir la jugada. García. Irizar. La baja de manera correcta. Va abajo. Otra vez Mario Aguilar. Este es Islas, que si tiene espacio puede ser sumamente peligroso. Omar, ya le picaba a Paolo Irizar, no se animó a meter la pierna zurda. Ojo que este es Ortega, levanta de pierna derecha, Walter Ortega. La pelota es de Ricardo Díaz al mono, pero por fin el conjunto michoacano termina una jugada. Señor Jaque Román, linda jugada, ¿no? Bien lo hizo Walter Ortega, que se tome el tiempo para perfilarse, sin embargo, me parece que no abrió lo suficientemente el pie para poder llegar Tejo. Aquí la tiene Irizar. Paolo, el guapo. La apertura es por izquierda con Diego López. Ortega, el centro intentando conectar con Irizar, que pedía la falta. No hay absolutamente nada. El árbitro dice juegue. Ya se levanta el camiseta número 6, Alan Ruiz, bastante dolido después de un choque precisamente con Irizar. Saque de banda por el carril de la izquierda para el conjunto michoacano. Diego López. Atrás con Walter Ortega, otro futbolista que es muy polivalente, de esos que le gustan a Mario García. René López, el canterano de los Tuzos. La cantera de México. René acarrea la pelota. Va a llegar a la línea final el casaca 13. Irizar pide la pelota, el centro. El remate que intentaba Christopher Trejo de taco. Horroroso, no le alcanzó a contactar el esférico. Se pierde una oportunidad del conjunto michoacano. ¿No le podía meter la piernita de manera distinta, Sergei? Sí, seguramente, porque al momento de intentar dejar pasar la pelota para pegarle el taco, es donde le da la oportunidad al defensa central de alcanzar a desviar esa pelota, misma que sale hacia el tiro de esquina. Aguánteme, porque aquí está Paolo Irizar peleando la pelota dentro del área. Gana el duelo defensivo Said Castañeda. Saque de banda para el conjunto local. López. Irizar en el vértice del área grande. Irizar ya se dio la vuelta, le pegaron un jalón. El centro es con Trejo. Mano parecía del casaca 9. El árbitro dice que siga. Recupera el conjunto michoacano, pero el rebote es de Loroña. Otra vez Islas, se ensucia mucho el partido. Otra vez René López en los linderos del área. René engancha la pelota. Excelente la marca de Luis Loroña, que se pone el overall. En saga defensiva recupera la número 5. Me está gustando el empeño que le está poniendo René López en esta banda de la derecha. Le está poniendo actitud, a pesar de que el partido se ha vuelto ríspido, ¿eh? Sí, se ve que los dos equipos están peleando con el cuchillo entre los dientes para que todo pase a buen puerto. La pelota en este momento es de Tepatitlán. Ricardo Díaz, el guardameta, va a reanudar las opciones. Este es González. Busca balón largo con Loroña. Prolonga, pero es García quien intentaba la intercepción. El rebote otra vez es con René López, quien ya la perdió. Ojo que esta puede ser de peligro.
Se equivoca Vallejos. Sí. Tenía toda la oportunidad para cederle la pelota a su compañero, no lo decide de manera correcta y se enfría la situación. Recibe Irizar de espalda, la marca es de Castañeda. Qué bien, me está gustando Irizar estos minutos, ¿eh? Este es López, la pelota larga es para Islas. Ojo que se viene 3 contra 3. Este es Islas. Trejo, pasa la pelota. Diego López. Gol del Atlético Morelia. Qué jugada del conjunto michoacano. Recupera la pelota en campo contrario. El balón filtrado a Omar Islas es espeluznantemente bueno. Sirve para Christopher Trejo, quien pone una asistencia sin tocar la pelota. Llega Diego López, le mete todo el empeine y define al lado zurdo, al costado izquierdo de Ricardo Díaz, que no tiene nada que hacer. Tremendo gol del conjunto michoacano. Ya lo empató 1-1 ante Tepatitlán. Ahí está la jugada que hizo el Atlético Morelia, que ya llevaba por lo menos entre 7 y 10 minutos que había inclinado totalmente la cancha, Humberto, y fue el pago a ese, o fue el premio a ese esfuerzo que presentó Atlético Morelia en los últimos minutos. Torito, ¿cómo viste el gol, papá? No, bueno, ya lo venías comentando, ¿no? Que Morelia tenía muy ensayada esa jugada por la banda de la derecha con Omar Islas y camiseta número 7. Y bueno, por fin termina dando frutos en este partido que ya está igualado 1-1 entre Morelia y Tepatitlán. Por ahí se dolía el jugador Jesús González, ahí un desgaste físico, muscular, pero ya se reincorporó al terreno de juego. Es un verdadero golazo, no solamente por cómo se fabrica la jugada, aguántame, porque aquí la tiene Tepatitlán. Este es Loroña, se va a meter al área Luis Loroña, Diego García le gana la posesión, será saque de meta para el conjunto que viste de rojo y amarillo. Un golazo, Sergio Román. ¿La definición le gustó? Sí, la verdad sí, me gustó en cómo se recuperó la pelota, cómo se proyectó por el costado de la derecha, el centro con toda la intención de que llegara el que venía por el centro, que era Trejo, que Sí. bien le da la lectura, la deja entrar con la pantalla, sin tocar el balón, lo marcas, esa asistencia sin tocar la pelota, y también que no se achica ahí el joven Diego López, que la cruza perfectamente, nada que hacer para Ricardo Díaz. Que no se adorna Diego López, no hace absolutamente nada más que reventarle la boquita a la número 5. Ojo que la tiene de Tepatitlán. Busca el mano a mano Alfonso Tamay. Muy bien la marca de Diego Gallegos. Saque de banda para el conjunto michoacano desde propio campo por el carril de la izquierda. Gallegos. Irizar. Combina con Christopher Trejo. Recupera la pelota en propio campo el conjunto que viste de blanco. Trejo cachetea la pelota y conecta con Miranda. El cambio de frente estaba más que cantado para Omar Islas. Sin embargo, el rebote defensivo es adecuado para prevenir cualquier tipo de peligro. Y la pelota será para el Atlético Morelia. Gallegos, Irizar, toca de primera con Trejo. Me parece que estén fuera de lugar. El árbitro dice que no hay absolutamente nada. Le hace la pasada a Diego López. Ese es Trejo. Intentaba meterse entre dos jugadores. Entre Saavedra y Jesús González. Saque lateral otra vez para el conjunto michoacano, que ahora intenta ser dañino por el sector de la izquierda. El centro es a primer poste, donde Ricardo Díaz sin complicaciones se queda con la número 5. Urbina, me gustaría preguntarte cómo se vivió en las gradas este gol, este grito que parecía estar ahogado en el aficionado michoacano. Sí, bueno, pero la verdad es que ha sido una entrada bastante pobre para hacer un sábado por la tarde, así que las pocas personas que hay aquí en el Estadio Morelos lo gritaron con mucho entusiasmo, sobre todo quizás por ser ante Tepatitlán cuando hay un jugador tendido en el terreno de juego. Se trata nuevamente del capitán Diego García. Fuerte encontronazo con Luis Loroña. Se lleva la peor parte el capitán del conjunto michoacano. Un codazo ahí en la zona de la quijada de la mandíbula. Pero ya se levanta. Amonestado entonces el casaca 17. Y yo los dejo en la voz
del Monseñor Sergio Román. Muchas gracias, mi queridísimo Humberto Torres. 1-1 vamos, tú y yo, nos ha tocado 1-1. Porque el partido pasado me comí todo el pastel. No, sí, creo que me gaste uno en contra, ¿no? Sí. Y aparte el gol más horrible. No, es de boca grande, Humberto Torres. ¿Qué te digo? Es bocón. ¿Qué te digo? Está bien, acá la tenía González, quien ahora pondrá la pelota en circulación. Se la da a su compañero, levanta mucho la pierna por ahí Diego López. Llega tarde Miranda y me parece que vendrá, sí, Omar Urbina llegó tarde y cartulina amarilla para Miranda. No, yo no llegué tarde, el que llegó tarde fue Jesús Miranda, que justamente se lleva la amonestación por esta dura entrada. Ahí los jugadores de Atlético Morelia le reclaman al silbante que se la dejó barata, dice, o sea, más bien que exageró en esa amonestación sobre su compañero. ¿Y usted qué opina, Urbina? No, me parece que está bien, me parece que se excedió de fuerza el camiseta 5 y bueno, es balón parado para el conjunto de los salteños. Se pasó de rosca Miranda y ya también es el primer naranjita ahorita que vimos la repetición, ¿eh? Ah, tranquilo. Está bueno el partido. No me lo ensucies. Acá la tiene Ricardo Díaz, arquero del conjunto de Tepatitlán. Muchos lo llaman acá en Morelia Papatitlán, ¿eh? Sí. ¿Quién lo bautizó así? Oh, yo creo que el Gordo Márquez. Acá la tiene René, que intentaba llegar a la pelota y me parece que le levantan un poquito el codo, ¿eh, Torito? Sí, por ahí había una especie de contacto, pero se reanuda el juego con total normalidad. Está ríspido, está bueno el juego, 1-1. Está rico, está peleado. El clima está bonito para jugar, de repente medio quiere salir el sol y no. Entonces está bonito. Y vamos a ver si alcanzamos a ver el alumbrado para ver si ya está en óptimas condiciones también, ¿eh? No eche la sal. No, ustedes que quedaron a deber. Acá la tiene Omar Islas, que estoy seguro que la directiva se puso a chambear, ¿eh? No, José Luis Higuera y sus dirigentes, la verdad es que no tiran la hamaca, hay que decirlo. Viene el centro, cabezazo defensivo por parte de Said Castañeda, cuando parecía que era el 2-1 para el Canario. Se juega en la zona de peligro del conjunto de Tepatitlán. Acá va a poner en circulación Diego Gallegos la pelota, le queda ligeramente larga. En algunos sectores del terreno de juego es un poco más rápido el movimiento o el correr sobre el terreno de juego de la pelota. Acá la tiene Antonio Torres. Intentan superar, no intentan, ya lo hacen, superan el medio campo. Luego del rechace, levanta la vista, quiere tocar en corto, así lo hace. Vamos a ver porque ya se puede meter. Viene el centro y hay 3 jugadores dentro del área. Qué buen enganche hacia adentro, manda el centro. González nuevamente le mete la testa y le quita la oportunidad a que esa pelota avance al terreno del área grande. Ahora se juega por el costado de la derecha. Balón en dominio canario, la tiene Omar Islas. Juega en cortito con Miranda. Ahora lo hacen donde ya la tiene Rolando González, quien toma la pelota. El que se mueve es Paolo Irizar. La pelota viene a buscar al 7. Sin embargo, demasiado larga. Siento que por ahí se quedó en el pensamiento de ¿vamos con Islas o con el movimiento de Irizar? Dijo, pues en medio. Pues, bueno, entre los dos, a ver, pero estaban muy separados. Nunca nadie va a llegar. 1-1, lindo primer tiempo. Creo que el Atlético Morelia ha sido superior en el trámite del partido sin ser abundantemente mejor que el conjunto alteño, pero ha tenido mucho más posesión de la pelota, busca hilvanar las jugadas con toques cortos, ir construyendo desde abajo. Y bueno, Tepatitlán que continuamente salta la línea, juego directo, aprovechando la estatura y la fortaleza que puede obtenerte Luis Loroña. Acá la tenía Alan Ruiz, juega retrasado con Saavedra. Se juega en el círculo central. Ahí Aguilar es el que le va a poner un bombón de pelota. Alfonso Tamay se mete al área, ¡disparo! Muy flojito, pero qué pelota le puso Mario Aguilar o Omar Urbina.
Así es, Alfonso Tamay, que pues es bien conocido aquí, ¿no? Aquí jugó durante el primer semestre del Atlético Morelia, marcó 3 goles y dio 3 asistencias, y aquí casi vacuna de nueva cuenta al Atlético Morelia. Mejor la cobertura de Diego García. Ahí perdió la pelota Ortega, no hace por la misma y vendrá la oportunidad una vez más del conjunto de Tepatitlán. Fue el lateral Diego Hernández a pisar zona de ataque. Sin embargo, pues no pasó absolutamente nada. La jugada que hace Mario Aguilar es de gente grande, porque se hace una recepción, un control orientado hacia adentro, deja desparramado al Pecas González y le pone un globito nada más, le mete la punta del pie al esférico para que Alfonso Tamay llegue mano a mano. 2 juegos apenas que tiene Mario Aguilar en Liga de Expansión, dio el salto de tercera división a Liga de Expansión en este torneo. Acá Saavedra se le colgó a Trejo, me parece que pudieron haber marcado una falta con cartulina amarilla incluida. Acá Aguilar intentaba, ya tenía la vista puesta en el destinatario y viene y con coraje hace la falta y no sé si pueda venir una cartulina amarilla una vez más. No, si no quiso la roja ya, aquí no hay amarilla. Bueno, ahí vemos en pantalla a Diego García, que bueno, le dan arriba y abajo. Por cierto, Urbina, hace unos momentos veíamos que ya había charlas con alguno de los sustitutos del Atlético Morelia por parte de Gerardo Castillo. Así es, el auxiliar de Mario García es el que actualmente se ha encontrado dialogando con las opciones de cambio que tiene el conjunto de Atlético Morelia. Por ahí hay un par de ausencias importantes, Fernando Illescas, que está en la banca, y Luis Alonso Sandoval, que venía siendo titular, pero en esta ocasión no está ni siquiera convocado. Quizás se trate de algún tema de lesión. Bien el centro, Paolo Irizar intentaba hacer un contacto correcto con la testa, sin embargo, mejor la cobertura defensiva. 37 minutos de tiempo corrido en la cancha del Estadio Morelos, 1-1. Morelia y Tepatitlán. Acá se equivoca en el traslado de la pelota Diego Gallegos y el que la tiene es Loroña, que levanta la vista, le pone la pausa y juega hacia el costado de la izquierda con Machado. Espera a que se comiencen a incorporar las unidades, intenta desparramar Saavedra, sí lo consigue, sin embargo, no con mucha comodidad para poder hacer una salida correcta y tienen que venir a jugar hasta la zona baja con Ricardo Díaz, el portero de Tepa, que abre hacia el costado de la derecha con González. Juega con Ruiz. Ahora, una vez más con su portero porque tienen que enfriar la situación y es que también Atlético Morelia ha estado jugando mejor en los últimos minutos. Acá, ¿quién? Trejo, un pasecito de Pompita. Y vamos a ver porque acá puede ser bueno, importante. Viene Tamay y esto ya no cuenta. Está encontrando Tepatitlán en esos pases interiores filtrados al espacio Tamay, y el Atlético Morelia que no se la ha prendido. Es el tercer balón filtrado por el centro que entra sabrosísimo para dejar de frente a la portería de Antonio Torres. Un pelito de rana calva es lo que puso adelantado a Alfonso Tamay, pero de todas maneras Antonio ya le había atajado, Ligeramente adelantado. No, de hecho creo que se fue por un costado, ¿no? No, atajó a Antonio y se fue por un costado. Ah, bueno, ahí está. Entonces, el más lúcido del terreno de juego, aquí viene Mario Aguilar nuevamente. Qué pase y qué trazo le puso a Vallejo. Ajo que puede venir el segundo. Acá manda el centro, el rechazo es defensivo. Y ahora el que sale con banderas desplegadas es el conjunto de Atlético Morelia y Diego Gallegos. Ahora la tiene Ortega, que juega con Miranda. Sobre el círculo central está Trejo, abierto por derecha. Está López, deciden ir por el costado de la izquierda. Una vez más, el que hace movimiento es Ortega. Deciden jugar abajo con García. Hace movimientos Miranda. López también se agrega un poquito hacia el ataque. Viene la pelota con Omar Islas y la barrida es por parte de Hernández, quien manda la pelota hacia el costado y vendrá la lateral a la altura casi del medio campo para el Atlético Morelia. René López saca en corto con Miranda, tocan con Rolando González, abierto tiene a Gallegos,
deciden ir con Torres en la zona baja. Miranda, Torres una vez más, no se desespera el Atlético Morelia. Las instrucciones de Mario García, quieren generar los espacios, quieren abrir la cancha, juegan una vez más con Antonio Torres. Creo que se abre el espacio, vamos a ver, ahora sí puede conseguir jugar 2-1. Mejor la cobertura defensiva por parte de González. Hernández juega con Saavedra, la pica al medio campo, hace la del desdén, sin embargo se equivoca al momento del taquito. Juega con Torres en la zona baja. Vamos a ver quién puede encontrar la claridad. Acá la tiene Omar Isla, se equivoca en la recepción. Puede venir lo importante para el conjunto de Tepa. Puede disparar Mario Aguilar. El disparo y la tajada de Antonio Torres en una pelota que no tenía buen perfil de ángulo por parte de la pelota. Prácticamente la tiró por el centro. Inmejorable la oportunidad, Urbina. En un momento más voy contigo, porque ya se cobró el tiro de esquina. Manda el centro, solo cabezazo. Omar Urbina. ¿Qué sucedió en el área del Atlético Morelia? Espérame, porque qué trazo por parte de Torres. Ojo que viene el canario. Vamos a ver que la tiene Irizar. Pelota que queda a la deriva. Omar Isla. Lo que se perdió Paolo Irizar. Impresionante, quedaba el 2-1 para el Tepa. 30 segundos después, el 2-1 para Morelia. Omar Urbina. Tensión en las áreas. Bueno, buenísimo este cierre de primer lapso en el cual los dos equipos han tenido oportunidades interesantes. Primeramente la de Mario Aguilar con ese disparo, el tiro de esquina también del Tepatitlán, y ahora esta gran llegada del Atlético Morelia por parte de Paolo Irizar y el rebote de Omar Islas que no sabe aprovechar y actualmente está tendido sobre el césped el arquero Ricardo Díaz, que llegó de Xolos de Tijuana, pero ya tiene recorrido en la Liga de Expansión con Dorados de Sinaloa. Ricardo Díaz me parece sale perfectamente, pierde un tiempo en el momento de la decisión de quién tomaba la pelota, porque me parece que si la tomaba Irizar estaba en fuera de lugar. Entonces siento que hubo un juego de miradas donde entre ellos mismos dicen quién va. Creo que se fueron a la segura al jugador que venía ligeramente más retrasado, y ahí es cuando se decide jugar. Me parece que la pierde. Era más clara la jugada ofensiva de Morelia que el disparo de Mario Aguilar por parte de Tepa. No, impresionante lo que hace Antonio Torres, porque el colmillo retorcido del casaca número 1, que pican 3 jugadores de Atlético Morelia, Sergio Román, se lo digo y se lo confirmo, ninguno estaba en posición inadecuada, y la verdad es que Pablo Irizar se lo pierde de una manera impresionante. Ricardo Díaz, gran atajada, la chica de buena manera, y con la zona blanda termina atajando esa pelota. Se duele de la rodilla Ricardo Díaz, vamos a ver si puede continuar. ¿No fue de la zona sensible? No, yo vi que se tocó la rodilla, que incluso hacía el movimiento como que se había abierto. Yo le creo. Es como más tendiendo hacia el muslo donde se duele el arquero de Tepatitlán. Se abrió mucho. No, mira, ahí está, usted tenía toda la razón, Sergio Román. La lidocaína que le están aplicando en la rodilla izquierda al guardameta de Tepatitlán. Ahí está. Desde acá la vi, te digo que les decía que la rodilla como que se le había hecho de lado, ¿no? Y eso sí preocupa. De repente cuando el contacto es en la rodilla, ya te juega la mala pasada cuando pisas 1 o 2 veces, y es cuando sientes que no tienes la misma fortaleza. Esperemos que el arquero Ricardo Díaz esté y se encuentre en óptimas condiciones cuando corren 34 minutos en la cancha del Estadio Morelos. 44 minutos. Es que se ha ido como agua este primer tiempo. Sí. Creo que es el mejor primer tiempo que nos ha tocado ver en este torneo de todos los partidos del Morelia. Y no hablo estrictamente del Morelia, sino en este torneo. De acción, de fútbol de ambos equipos, okay. de propuesta. Qué buen movimiento por parte de Irizar. Vamos a ver si llega la pelota que pica Bravo, y una vez más el contacto con Ricardo Díaz, que sí, por supuesto, le va a reclamar y le dice que juegue. Y es que ya, o sea, metiéndole colmillo, la verdad es que Ricardo Díaz ya le había dicho a Trejo, incluso Trejo lo mandó callar. Y ahora en esta jugada donde va con Irizar es lo mismo. Vamos a ver en la repetición si hay alguna especie de contacto.
Me parece que sí, ya no tenía nada que ir a jugar Paolo Irizar. Hay que pelearlas todas, Sergio Román. Hay que pelearlas todas. Es un rozón por la inercia de la jugada, vaya. Bueno, acá ya caló la pierna izquierda en ese despeje por parte del arquero y me parece que está en óptimas condiciones. Qué buena Liz Ortega. Y le pega un sombrerito sobre la marcha y ahora va a venir Diego Gallegos y Diego López y hay que meterle velocidad y es que ya es tiempo cumplido en el primer tiempo, me parece que se equivoca, debe de jugar hacia el frente. Mario García hace lo propio y por supuesto que les dice qué demonios está pasando, hay que ir hacia el frente, señor Humberto Torres. 3 minutos de tiempo añadido en este primer tiempo. Pues 3 minutos más. Acá la tiene René López, se equivoca, muy lejos de la zona donde le gusta jugar a este lateral. Ahora se juega con García, la toca para Miranda, abierto tiene a Islas. Le pega un caño sobre la marcha, no va a haber ninguna infracción. No era suficiente, ahora Loroña, la pelota le queda a Vallejo, sin embargo, hubo contacto en el medio campo. Cuando quedan 2 minutos para que se acabe esta primera mitad. Atlético Morelia 1, Tepatitlán 1. Gracias a todos los que nos siguen a través del 106.9, la radio y televisión pública del estadio de Michoacán. Y Canarios TV también, ¿no? Canarios TV. ¿Diferido? Estamos tristes ahorita. Bueno, un saludo a los que nos escuchan a través de Canarios TV, por supuesto. Pero por las redes. Por las redes, sí, por supuesto. Paso a pasito. Acá la tiene Christopher Trejo. Pisa la pelota. Intenta catapixiar un saque lateral. Sin embargo, la pelota queda en el medio campo. La juega perfecto con Saavedra. Enfría un poco la situación cuando queda 1 minuto por delante. La tiene Said Castañeda. Juega de espaldas Juan Machado, que vino a recoger la pelota y ahora parece ser que vendrá la última porque la tiene Ortega. Acá la tiene Gallegos, el que le pasa es López. Ojo que puede venir una jugada importante. Viene el centro que es rechazado por Saavedra. Y hay penalti. Penalti, Humberto Torres. Le pegaron a Paolo Irizar luego del rechace defensivo. Déjame ver la repetición, Humberto Torres. Sí, estaban peleando en el área penal. Por ahí le mete llega tarde, llega demasiado tarde Castañeda. Said Castañeda y le da el empujón en una jugada donde no podía pelear la pelota. Y es tiempo cumplido. Y Christopher Trejo tendrá la oportunidad de poner a su equipo arriba en el marcador. Vamos a ver al canario. Se escucha el Morelia en la cancha del Estadio Morelos. Ahí está Christopher Trejo. Es responsabilidad total de Said Castañeda, Humberto Torres. Es una estupidez. Es una estupidez. No. ¿Cómo le va a ir? Castañeda, ¿qué demonios estaba pensando? Estaba el tema controlado, pero bueno. El duelo del viejo oeste, Humberto Torres, Omar Urbina, Christopher Trejo, se para desde los 11 pasos, Christopher contra Ricardo Díaz, viene Trejo, saca la fusca, ¡gol! ¡Gol de la monarquía! ¡Gol del Morelia! ¡Gol de Christopher Trejo! 2-1, lo gana Morelia. Cuando es tiempo cumplido en la primera parte. Torito Urbina. Explotó la grada con este penal cobrado por Christopher Trejo, que marca su segundo gol del campeonato. Y bueno, la gente contenta. Creo que Morelia por fin se pone adelante del marcador en lo que va del torneo. Y bueno, se va a ir al descanso ganando 2-1 en contra de Papatitlán. Así es, no se adorna, no hace absolutamente nada, revienta la pelota, le mete todo el empeine de la pierna derecha
cruza a Ricardo Díaz, que no tiene absolutamente nada que hacer, adivina de manera positiva. Ojo que recupera el Morelia la pelota en la zona de peligro. Intentaban darle la pelota a Christopher Trejo, va y le receta un empujón allá Said Castañeda. Y hasta aquí se acaba la primera parte. Humberto Torres, Morelia 2, Tepatitlán 1. Sí, me parece justo el marcador hasta este momento de lo que hemos visto respecto a la primera parte. El equipo que más propuso, el equipo que más fútbol generó y el equipo que más lo buscó es el que va ganando en el marcador. Tepatitlán ha tenido una propuesta mucho más equilibrada, mucho más precavida en este primer tiempo, y el que toma más riesgos es el que va ganando. Así es, se jugó hasta el 50 con 11 segundos. Omar Urbina, Así su es, lectura Morelia, de este primer tiempo. Morelia cumple, ¿no? Tampoco nada espectacular a lo que teníamos presupuestado, pero bueno, por fin se va al descanso ganando un partido, y Tepatitlán, que lo había dicho el entrenador Héctor Real antes del compromiso, ¿no? Vamos a enfrentar al mejor Morelia, ya que está hambriento, ya que está ávido de puntos y de victorias, y así está haciendo. Morelia ha propuesto y Tepatitlán se va a ir perdiendo este partido. Este primer tiempo, todavía quedan 45 minutos por delante y vamos a ver de qué es capaz el equipo de Mario García. Humberto Torres, ¿qué es lo que tiene que hacer Mario García? ¿Qué le tiene que decir a sus jugadores en el vestidor? Porque la situación no está para volverse locos, ¿eh? Sí, creo que la plática en el vestidor debe ser no bajar la intensidad, pero sí tomar un poco más de precauciones al momento de que tienen la pelota. Tepatitlán en diversas oportunidades ha tenido la chance de ser dañino, sobre todo en pelotas filtradas, en ese desdoble que tienen en el contragolpe, y eso tendrá que tener mucho cuidado el conjunto michoacano. Cuando podemos recordar un poquito las anotaciones en un buen balón por parte de González, donde Miguel Vallejo cerró perfectamente la pinza, y ahí venía pues la apertura de esta cuota goleadora por parte de Tepatitlán, y luego una jugada de Omar Islas que mete la pelota peligrosa hacia el centro del terreno de juego. Christopher Trejo la deja entrar, y mejor con la pierna zurda lo hace Diego López, que no se vuelve loco, la cruza en la pelota que vemos, no bota absolutamente nada, y eso te habla de las condiciones que trae el terreno de juego. Y bueno, pues el descuento, o bueno, la remontada vendría desde los 11 pasos, luego de una jugada donde no tenía nada que hacer Said Castañeda, fue a hacerle la falta a Paolo Irizar, que ha peleado, ha raspado durante estos primeros 45 minutos, y bueno, se consumó la voltereta con un disparo de Trejo que cruzó completamente hacia el costado de la izquierda. Y bueno, no es culpa del Atlético Morelia como se ven las cosas, pero me parece que lo ha peleado, lo ha luchado Humberto Torres. Sí, hay justicia en el marcador. Aquí vemos las acciones, el penal que bien mencionaba Said Castañeda, que se equivoca de manera rotunda y que llaman la atención. Los dos goles de Sergio Román sin adornos, sin matices, con muchísima seriedad afrontado el conjunto michoacano este partido, e insisto, justo vencedor en esta primera mitad del marcador parcial, 2-1 a favor de la monarquía. Así es, pues vamos a una pausa. Yo mientras les cambio el marcador a todos los que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Recuerde, participe con nosotros y allí pondremos los comentarios, les daremos lectura previo al inicio de la segunda mitad. Vamos a una pausa, no se despegue de la radio y televisión pública del estado de Michoacán. Everybody get up. Maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind.
not Jamaica, and that's why I'm gonna take you good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talking about getting blasted. I need these blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get it at me. What do we need dreams for when you got them jeans on? What do we need steam for? You the hottest bitch in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? What rhymes with hug me? Okay, now he was close. Try to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker, and that's why I'm gonna take you good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talking about getting blasted. These blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. But you're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get it at me. One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu, yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. Been 100 years not there when I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I dare watch, hand wait for you to salute, you did pimp. Not many women can refute it pimpin'. I'm a nice guy, but don't get it confused. Yeah, Shake it around, get down, get up. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like work? Hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending, cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talking about getting blasted. These blurred
Todo listo para la segunda mitad del Atlético Morelia. Gana parcialmente 2-1 ante Tepatitlán. El gol lo hizo Diego López y Christopher Trejo por parte del cuadro rojiamarillo. Por parte de Tepatitlán fue Miguel Vallejo quien abrió el marcador, una voltereta impresionante por parte del canario, quien ha ofrecido el mejor fútbol que hemos visto a lo largo del torneo, apenas ya en esta jornada número 4. Y le doy la bienvenida a quien me acompaña en los micrófonos, otro más de la cantera de Ecos del Quinceo. Bueno, no de la cantera de Ecos del Quinceo, pero uno del talento joven de todos los medios de comunicación de Michoacán, el señor Ángel Fernando, casi un homónimo de uno de los máximos narradores que ha tenido nuestro país. Bienvenido, Ángel Fernando. ¿Qué tal, Humberto? Qué placer acompañarte este día sábado por la tarde. Un partidazo que se está dando aquí en la capital michoacana cuando vemos que Atlético Morelia va ganando. Raro decirlo, pero raro y triste decir que Atlético Morelia vaya ganando porque no ha sido habitual. Sin embargo, hoy se está dando para el conjunto rojiamarillo que ya está a punto de iniciar la segunda mitad. Pues todo listo y aprovechando, Ángel, ¿quiénes son los cambios, las opciones que tiene ambos equipos para esta segunda mitad? De hecho, hay un cambio. El señor Torito Urbina, si fuera tan amable, son 3 las modificaciones que manda al campo de juego el conjunto visitante. Así es, primeramente se va con el número 17, Luis Loroña, que había estado amonestado y participado en un par de choques, así como también el número 11, Miguel Vallejo, y por último, el tercero que abandona este terreno de juego por parte de el conjunto de Tepatitlán. En unos segundos te comento de quién se trata, y es Alfonso Tamay, me parece, ¿no? Es correcto, Alfonso Tamay deja el campo de juego y Juan Cruz será quien esté en la segunda mitad. 3 modificaciones entonces las que manda Héctor Real para complementar esta segunda mitad. Y antes de iniciar, a ver si rápidamente alcanzamos, señor Ángel Fernando, ¿quiénes son las opciones que hay? Bueno, Atlético Morelia cuenta con José González como portero, el guardameta, Edwin Quesada, Jair Cortés, Jaciel Martínez, Edson Martínez, Edson Castellanos, Joao Malek, Fernando Illescas, Patricio Cerecero y Polidoro, el brasileño. Laerte, Polidoro, todo listo. Segundo tiempo, el conjunto michoacano mueve la bola. Se encienden las pasiones y vámonos porque hay fútbol. Antonio Torres, el trazo largo por el carril de la izquierda, no va a llegar. Sí, al parecer Diego López no abandona el campo de juego. Sí, ya lo dice el asistente número 1. Saque lateral para el conjunto de Tepatitlán. Será Jesús González quien renueve las acciones y va con Saavedra, su tocayo. Por ahí puede llamar la atención la ausencia de Luis Alonso Sandoval, ¿no? Este canterano de Aguacateros que había estado teniendo participación como titular con el conjunto de Atlético Morelia. Ahorita en el medio tiempo me acerqué a preguntarle al doctor Vicente Villalba, me comenta que no, que está en perfectas condiciones, simplemente fue decisión técnica. Pues ahí está un futbolista que debuta en Liga de Expansión hace un par de semanas, de lo más rescatable que va a tener el conjunto michoacano. Habrá que ver por qué Mario García decidió prescindir de él en la convocatoria. Toca en corto Mario Aguilar, intentaba pisar la pelota, que se escurre, se diluye por el carril de la izquierda. Una de las sorpresas del día de hoy, Humberto, junto con Fernando Illescas, que aparece en la banca. No es habitual ver al 10 del Canario en el banquillo. Es correcto. Fernando Illescas, quien más tiros a gol tiene del conjunto michoacano en este torneo y quien más intentos de disparo también tiene, 8 y 5 respectivamente. Este es Saavedra. Aguilar pide la pelota. Saavedra, el capitán alteño, avanza por el carril de la derecha. Le pide a sus compañeros que se voten, no hay absolutamente nada. Pisa la pelota y ojo que recupera el Canario. Este es Christopher Trejo, le va a pegar de pierna derecha Christopher Trejo. Intentó definir como crack y se diluye la pelota. Bombeó el casaca número 9. Se pierde la oportunidad. Tremenda la recuperación de Walter Ortega. Y si hace en el primer tiempo, Ángel, estuvimos comentando que el Canario no estuvo absolutamente nada especulativo para las definiciones, tanto en la anotación de Trejo como la de Diego López. Aquí se agrandó. Así es, se pierde una oportunidad clarísima porque quedaba mano a mano, el arquero estaba achicándole y tenía posibilidad de amagarlo, de buscar
pues lo que intentó, picar el balón, pero una mejor definición o colocarla a cualquiera de los postes. Aguántame porque la tiene Omar Islas, debe entrar de pierna derecha, el centro a segundo poste, por ahí intentaba Walter Ortega, la pelota será saque de meta. Mejor el Canal en estos primeros 3 minutitos de la segunda mitad. Empiezan como terminaron, siendo mejor equipo en la cancha, proponiendo más ofensivamente. Tepatitlán prácticamente no ha pasado de su campo y funcionó esto que se le venía pidiendo a Mario García, que se vieran los dos 9 rojiamarillos, tanto Paolo Irizar como Christopher Trejo, de momento funcionando juntos. Ricardo Díaz, la pelota larga con Adolfo Hernández, intercepta el cuadro michoacano, complementa Walter Ortega, quien clarifica por el sector de la derecha, o intentaba hacerlo, la pelota que se va por la línea lateral, Irizar le pedía la pelota al pie, de hecho le reclama el casaca 30. Aquí la tiene Machado, va atrás con Saavedra, se bota y pide la pelota Alan Ruiz, acarrea el esférico y toca con Castañeda, quien hizo la falta del penal en la primera mitad, que tiene el conjunto michoacano adelante en los cartones. Saavedra va atrás con González, quien manda la guerra a Ricardo Díaz y regala un tiro de esquina inverosímil. Torito Urbina. No, bueno, una falta de concentración de estos jugadores de Tepatitlán, que muchos, o la gran mayoría, viene por parte del equipo de Liga Premier del Racing de Veracruz. 12 incorporaciones son las que sumó el conjunto de Tepatitlán provenientes de este equipo, reitero, de Liga Premier, así que se están adaptando apenas a la categoría y a la cancha del Estadio Morelos. Muchos no tienen experiencia jugando aquí. Tiro de esquinas de la punta de la izquierda, el centro, le va a entrar Irizar, no se habla con Trejo, pero mantiene posesión de la de Gajos. Irizar en el borde del área, levanta a la derecha, pisa la pelota Paolo, saque de banda para el conjunto michoacano. Un centro peligroso que intentaba conectar el cuadro michoacano. Al final se queda pues en el intento ese centro, no logra contactar con nadie, pero recordemos que Paolo Irizar es de los que mejores juego aéreo tiene dentro de la plantilla rojiamarilla y es importante buscarlo a él en los centros. Aquí la tiene el conjunto alteño. Torito Urbina, ¿veremos a Laerte en este partido? ¿Qué opina usted? Esperemos que sí, ¿no? Ya que es un jugador que se ha estado esperando su debut más que su llegada. Por ahí ya se encuentra dos jugadores recibiendo indicaciones por parte del Jerry Castillo, así que muy pronto habrá modificaciones en el conjunto rojiamarillo, pero bueno, este brasileño que esperemos le impregne el yoga bonito al conjunto de Mario García. Y precisamente es Laerte quien está recibiendo instrucciones, ¿correcto? Junto Aguántame con porque la tiene Islas. Omar Islas, el mano a mano. Omar va a ceder la pelota para Ortega. Prolonga la pelota para el sector izquierda. Diego López le pone todo el empeine de la pierna Yurda. Sin embargo, el balón se va por arriba de la meta de Ricardo Díaz. Se mantiene el marcador 2-1 en favor del Canario cuando corre el minuto 51. Diego López, que en su primer intento anotó el gol el primer gol, de Atlético Morelia en este día, con un disparo cruzado, un disparo certero de primera intención. Ahora tuvo más tiempo, me parece, tenía más espacio y la jugada pintaba para algo más. Termina yéndose el balón por arriba. Y sí, Humberto, lo viste bien, es Joao Malek y Laerte Polidoro, los jugadores a los que Jerry Castillo, auxiliar de Mario García, estaba dándoles indicaciones. Pues habrá que ver si el brasileño trae o no trae. Que he recibido comentarios muy polivalentes de este jugador. Juzgue usted en unos minutos. Este es el Pecas González, pisa la pelota Rolando, toca por izquierda con Christopher Trejo, quien engancha de buena manera y se quita la marca. Buena combinación por el sector de la izquierda, pero Christopher Trejo intentaba conectar por el carril izquierdo. La pelota que es interceptada por el conjunto alteño. Ya pierde la pelota, ahora es Miranda. García toca en corto con René López. El exfutbolista de Pachuca pierde la pelota con falta. Será balón para el conjunto local. Ahí vemos la repetición para todo lo que se encuentra en el sistema michoacano de radio y televisión. Me parece que no había absolutamente nada. Mario Aguilar quita la pelota de buena manera, de manera correcta. Sin embargo, el juez central dice que hay falta. Antonio Torres
Va en largo con Irizar, va a bajar la pelota el exfutbolista de Querétaro. Trejo, Irizar, combinación por el sector de la derecha. Islas va a llegar, le va a entrar la pierna derecha. Otra vez Islas. Buena la marca de Diego Hernández. Será tiro de esquina para el Canario. Poco a poco vemos que el cuadro de Mario García se asienta en el terreno de juego, que va entendiendo, por supuesto, la idea de uno de los mejores técnicos de toda la categoría. Para muchos, al menos de los que todavía están aquí, el mejor. Será Diego Gallegos quien reanude las acciones. Es Diego López quien reanuda las acciones. El centro, primer poste. El rebote es de Miranda, abanica la pelota y recupera el conjunto de Tepatitlán. Se sube a la motocicleta, pero Mar Islas intercepta la gordita. Antonio Torres va con Gallegos. Se acerca González, decide ir más atrás con el guardameta canterano de Chivas. Torres, García, la deja entrar a la italiana e intenta conectar con Irizar. Sin embargo, es Ricardo Díaz quien tiene la pelota. Aguilar pisa la pelota. Ahora va por izquierda con Castañeda. Atrás con Díaz de nuevo. Amaga solamente e irá en largo. Arriba la Virgen. La pelota es de Aguilar. Va a llegar antes al sector de la derecha. El centro tremendo. La intercepción. Gigante Rolando González, quien evita que el esférico llegue al área chica. Zona peligrosa. Tiro de esquina para el cuadro visitante. Sufre de nuevo el costado izquierdo de Atlético Morelia, como en partidos anteriores. Había sido tal vez el eslabón más frágil, la banda de Diego Gallegos. Esta ocasión se crea por este costado precisamente y termina intentando Toño Torres salvar el córner. No lo logró. Centro de la punta derecha. Aguilar al segundo palo. El balón se escurre, se diluye. Saque de meta para el conjunto michoacano. Acelera el calentamiento el cuadro de Tepatitlán. Veremos si Héctor Leal decide mover sus piezas. González toca por el carril zurdo con Gallegos. Acarrea la pelota Miranda. Trejo. Falta sobre Trejo, me parecía inexistente, Torito. Así es, pero el árbitro la considera que le echó de mala carrocería y ya se reanudó el partido y actualmente la tiene el equipo de Tepatitlán, aunque nuevamente el jugador de Atlético Morelia cae al terreno de juego. Cuidado. Es Miranda quien se duele tras ese contacto en el sector del medio campo. Y ahí van las asistencias. El doctor Villalba y Julio Cambrón, fisioterapeuta del equipo. Sí, termina siendo un contacto de José Saavedra a la altura del pecho, por lo que alcancé a percibir sobre Jesús Miranda, quien queda tendido en el césped. Y aprovecho, Humberto, no sé cómo has visto tú, pero Rolando González, que está fungiendo el día de hoy como central, me sorprendió también que Luis El Cholo López termina yéndose a la banca por parte lesión. Está lesionado Luis López. Por eso es que hoy Mario García decide prescindir de él. Habilita a Rolando González como un central. Uno de los comodines máximos de Mario García. Por ahí podemos hablar también de Walter Ortega, quien también puede fungir como lateral, como interior, como extremo. Que está haciendo un partidazo el día de hoy. Sí, cuánta falta le había hecho el Canario esa solidez. Aquí la tiene en la marca, es de Diego Gallegos. El saque de banda por la pradera de la derecha es en favor de Juan Cruz, quien reanuda rápidamente. Este es González. Va a llegar a la cita antes el Pecas González. Corner para la visita. Allá va Mario Aguilar a la punta de la derecha y toda la fuerza aérea alteña. Reanuda rápidamente, se duerme el cuadro michoacano. El centro que intentaba conectar Jesús González, que se tiraba de palomita. Y horrorosa la marca del conjunto del Atlético Morelia. De nuevo sufre en el juego aéreo y sobre todo en pelota parada. Vienen apenas de conceder un gol frente a Atlante en una jugada
de esta índole. El día de hoy el gol del Bisouza, lo dices bien. El gol del Bisouza, así es. Un jugador que tenía años sin meter gol, que termina... 6 años sin meter gol tenía el brasileño y se termina vacunando al Morelia. El Bisouza que estuvo así, señor Ángel Fernando, así de pintarse de rojo y amarillo. Pero bueno, le cuento más de eso luego porque la tiene Pablo Irizar. Arriba la Virgen. La pelota que llega donde está Ricardo Díaz. El Atlético Morelia que decide no presionar tan alto y tan intenso y tiene salida clara de pelota. Justo se te va a comentar. En este segundo tiempo Atlético Morelia ha bajado un poco la intensidad, también se entiende por el tema físico, es complicado mantener una intensidad y una presión alta constante durante tantos minutos. De momento deciden replegar, ser un cuadro compacto, sin dejar espacios, pero dejando jugar a Tepatitlán en su cancha. Aquí la tiene el cuadro alteño. Este es Irizar, ya tiene posesión del esférico. El casaca 30 abre por derecha con Islas. Miranda, Islas, le hace la pasada a René López, decide ir nuevamente con Miranda, quien deja pasar la 5 y mantiene con González. Soporta Rolando, pica por el carril central Diego Gallegos. Este es López, el autor de la primera anotación, va con Gallegos. González, Capitán García. González avanza por el ecuador del rectángulo verde, busca, encuentra y conecta con Irizar. González cubre la número 5, Ruiz. La falta es de Ortega, el jalón es de Walter, falta y será amonestado Torito. Así es, se va amonestado con el número 32, Walter Ortega, uno de los futbolistas que mejor había estado en este compromiso. Veremos si Mario García lo aguanta en el terreno de juego o si es sustituido por una de las opciones que tiene en la banca. Que me parece bastante excesiva la amonestación para Walter Ortega. Sí, termina cortando la jugada, era un avance tampoco tan prometedor para Tepatitlán, a decir verdad. Termina cortando la jugada sin ser un contacto pues violento y se termina pintando de amarillo. Más que nada por el jalón. Aquí la tiene Aguilar, quien irá largo. Arriba la Virgen. El rebote es michoacano. López controla con el pecho y sale con el despeje por el sector de la derecha. Saque de banda para los salteños. Este es González. Castañeda. Pide la redonda Díaz. El guardameta, ex guardameta de Xolos, decide ir con Castañeda. Aguilar. Se bota Machado. Se equivoca Aguilar. También lo hace González. Saque de banda para el cuadro blanco y otra modificación más. Urbina, adelante. Así es, entra con el número 23, Johan Rodríguez, y se va con el 9, Juan Machado. Así que prácticamente Tepatitlán ya modificó toda su línea ofensiva, mejor dicho. Refresca Héctor Leal, el director técnico del conjunto de Tepatitlán. Y parece que Laerte y Malek siempre no. Siempre no. Ahí está. Héctor Leal, quien fue director técnico por mucho tiempo de Lacranes de Durango y hoy precisamente tiene ahora la oportunidad de comandar este equipo jalisciense. Combina por el carril central. Este es Aguilar. Aguados todos que viene Tepatitlán. La apertura por izquierda es con Hernández. Castañeda en el círculo central. Recibe Saavedra, el exfutbolista de Cimarrones de Sonora y de Atlético Morelia. La falta que pide el casaca 15 Juan Cruz. El juez central concede y será balón a tierra para el equipo blanco. Castañeda conecta
de buena manera y se intentaba dar la vuelta a Brandon Rodríguez. Lo pierde la gordita. Aquí la baja Trejo. La apertura por izquierda. Va a llegar Gallegos. ¿Va a llegar Gallegos? No va a llegar Gallegos. Saque de banda. Se diluye el esférico. Y Gallegos que se queja por ahí de un dolorcillo. Se ve un dibujo más conservador para esta segunda parte por parte de Atlético Morelia, con una línea de 3, mejor dicho, una línea de 5 en el fondo. Aquí la tiene Irizar. Aguados todos porque la tiene Ortega. Este es Ortega, la barrida de Walter. Hay falta. Falta a favor del Atlético Morelia en los linderos del área. Tarjeta amarilla. Torito Urbina, ¿a quién pintan de amarillo y por qué no fue roja? ¿Por qué no fue roja si iba mano a mano con Ricardo Díaz? El que se va amonestado se trata de Mario Aguilar, que estando ya en el suelo prácticamente retiene al jugador de Atlético Morelia, corta la jugada y bueno, me parece que no es roja porque al árbitro le gusta este tipo de entradas. Ya van varias que perdona por ahí unas naranjas, pero bueno, es balón parado para el Atlético Morelia en zona muy peligrosa, prácticamente fuera del área, casi pisando la raya del Tepatitlán. Que Ángel Fernando, si nos ponemos guapos, ese era mano a mano ante el arquero y la regla dice que una pelota franca a la portería, si es fuera del área debe ser expulsión. Ha habido varios mano a mano durante este encuentro. Es un partido donde ha habido oportunidades para los dos equipos y Atlético Morelia que tiene una posibilidad de ampliar el marcador bastante decente. Ya vemos que se prepara por ahí Rolando González con su perfil diestro y también hay un zurdo que se prepara. Que ninguno de los dos habitualmente cobra o cobraba las pelotas paradas para el Canario. Aquí la tiene Rolando González. ¿Será González? ¿Será Gallegos? Es Islas. ¿Será tiro libre? El balón para González. A la fila 7. Saque de meta para Tepatitlán. Toca en corto Ricardo Díaz. Este es Saavedra. Mario Aguilar. Todos los balones pasan por el casaca 21. Castañeda. Por la pradera de la izquierda. Aguilar. La vuelta está cantada por el sector de la derecha. Cruz. Pisa la pelota y recupera Mario. Otra vez la combinación por el centro. Otra vez es Aguilar. Pica la pelota. El rechace defensivo adecuado, correcto y preciso y perfecto de Diego Gallegos. Este es Saavedra. Recupera Tepatitlán. El ex canario filtra la pelota. No va a llegar. Saque de meta para el cuadro michoacano. Poco a poco Tepatitlán empieza a apoderarse de la posición de la pelota y como que ahora sí ya el partido pide alguna modificación canaria, Ángel Fernando. 65 minutos ya se fueron de tiempo corrido y Mario García sigue aguantando los cambios. Parece que ahora sí es importante que Atlético Morelia tenga refresco, sobre todo para mantener la posición de balón en el medio campo, cosa que ya perdió y es importante si quiere conservar este resultado. Aquí la tiene, recupera el cuadro alteño. Diego García, que quiso verse como Messi y terminó viéndose como Diego García. Aquí la tiene González. Toca en corto con Cruz, quien otra vez pierde la pelota y este es Ortega. Va atrás Ortega. El balón, el rebote queda para el cuadro michoacano. Ortega. López. Saque de banda para el cuadro michoacano y Mario García, quien ya le pidió a Gerardo Castillo por ahí que avance con las indicaciones. Y hay o no, hay modificación, señor Urbina. 2 modificaciones se vienen a la cancha. Dígame, por favor, de quién se trata. Sí, ahora sí son los 2 elegidos que ya habíamos mencionado anteriormente. Por ahí es el número 6, Jair Cortés, me parece. Desde aquí es lo que alcanzo a vislumbrar. Y del otro jugador, no sé si es Malek o Polidoro por cuestiones... ¿Por qué? Porque me falta graduación, señor Torres. Porque le falta graduación. ¿Y por qué traes esos 2? Porque, bueno, me parece que Mario García va a modificar un poco su aspecto ofensivo, ¿no? Y al ser jugadores de características muy similares, pues se decantó por uno de ellos. Muy bien, qué bien sale usted del problema, señor Ángel Fernando. Va abajo Paolo Urizar, el rebote es michoacano y otra vez ahora el rebote es alteño.
González. Recupera Ortega. Se da toda la vuelta Adolfo Hernández. Y toca con González. Ruiz que casi no ha aparecido en esta segunda mitad. Pero aquí la tiene el casaca 6. Otra vez González. Castañeda. Avanza Said. Aguilar. Castañeda. Avanza por el carril de la izquierda. Nadie le sale a la marca. El centro que no llega. Recupera Omar Islas. Allá va el casaca 7. Va abajo Castañeda. Saca la pelota. El árbitro dice que no hay absolutamente nada. Sí hay. Y si hay falta, señor Urbina, pues se antoja la amarilla, ¿no? Que sería la segunda, para Castañeda. Fue amonestado. Sería la segunda. Le perdonó la vida el juez central. Desde el penal en el primer tiempo le había perdonado ya al número 19. Es correcto. Y ahora Adolfo Hernández, el número 28 de Tepatitlán, y el otro delantero que también entró, Johan Rodríguez, de cambio para refrescar precisamente el ataque de los salteños. Prácticamente no han tenido participación en esta segunda mitad. Se ha visto muy diluida la participación de estos dos jugadores, puesto que no les ha llegado el balón ni al pie, ni mediante centros, ni mediante balonazos, saltando líneas. Y de momento para los salteños preocupa que no se metan al partido estos dos jugadores. Aguántame, señor Ángel Fernando, porque se viene el conjunto de Tepatitlán. Avanza por el carril de la derecha con Ruiz. La marca es de Gallegos, el centro y el rechace defensivo correcto y preciso. El rebote es para Tepatitlán y aprovecho para mandarle saludos al señor Ian y al señor Santiago, qué lindo nombre el señor Santiago. Por supuesto, un saludo para dos pequeñines que vinieron por acá al palco de transmisión y ahí están, por supuesto, los saludos para ellos. Humberto es Illescas el que va a ingresar a la cancha, y como nos lo adelantaba Torito Urbina, también Jair Cortés a la cancha y Fernando Illescas. Ahí está. Pues sí, dos cambios. Adelante, Dorito. Al final terminaron descartando a uno de. Mira, ahí va nuevamente. Me parece que es Malek, ¿no? El que se acerca a hablar con el cuerpo técnico. ¿Es correcto, señor Urbina? Es correcto. Camiseta número 8, Malek, quien, bueno, lleva 2 torneos gratis con el conjunto del Atlético Morelia. Y a ver si en ese tercero termina despuntando, porque es continuo lo que me dicen en el club de que no, que Malek ahora sí, que ya casi está, que este es el bueno, y de Malek poco y absolutamente nada. Avanza García, Ortega, recibe de espaldas y prolonga con Islas, el mano a mano que va a buscar Omar, va a llegar a la línea final, pisa la pelota Islas, ahora es Ortega, toca en corto con Christopher Trejo, se quita la barrida y descarga con Gallegos. López. Toca bonito el conjunto michoacano, ya tenía un rato que no tenía una posesión larga. Pecas González. Avanza con el esférico González. Soporta el empujón González. Va a llegar a la línea final González. El centro de González. Islas llegó antes a la cita con el esférico, pero no puede controlar. Y es Ricardo Díaz quien recupera la de Gajos. Balón en largo para García. Qué bien salió García por ahí. Se andaba metiendo en problemas el capitán rojiamarillo. Y es Islas. Otro mano a mano para Islas. Le mete pausa, le mete cadencia. Y descarga con Ortega. Miranda. Ortega va atrás en el círculo central con González. Por el sector de la izquierda Gallegos. Otra vez González. Atrás con Don Antonio Torres. Miranda. Por el sector de medio campo. Filtra la pelota interesante para René López. Que las hormigas tacleadoras hacen su magia, pero soporta Trejo. El disparo de Christopher Trejo. La pelota se va por el costado de la derecha de la portería de Ricardo Díaz y hay tarjeta amarela y se vienen cambios. Urbina, el micrófono es tuyo, hermano. Se va Walter Ortega amonestado con la casaca número 32 para darle paso al jugador Jair Cortés, así como también ingresa Fernando Illescas en lugar de Paolo Irizar, que a mi percepción ya estaba fundido físicamente
este centro delantero. Estoy de acuerdo, Torito, porque en la primera mitad recordemos que cada pique, cada balón lo peleaba con todo. Fue uno de los jugadores con más desgaste físico en el primer tiempo y ahora lo viene resintiendo Pablo Irizar. Ocupará su lugar en la cancha, como bien lo apuntas, Fernando Illescas, que dejará entonces como un 9 más clavado a Christopher Trejo. Y me parece también muy interesante y positivo para Atlético Morelia las incorporaciones al ataque que está teniendo René López por el costado de la derecha, y por momentos intercambiando la posición con Omar Islas y ocupando un carril interior no pegado a la banda, que de momento Tepatitlán le está costando defender. Y ahí están los cambios del conjunto visitante. Muchos cambios para esta segunda mitad. Así es, Héctor Yair Real termina sus ventanas de cambio, 5 modificaciones ya. Mauricio Hernández ingresó en lugar del amonestado Said Castañeda. Pues serán estos 11 los que terminen los 90 minutos. González, el Pecas, quien inteligentemente ante la barrida alteña deja que la pelota se escurra por el sector de la izquierda. Gallegos, el saque de banda de Gallegos, el corte es de Aguilar, prolonga Diego López, la falta que pide Fernando Illescas, otra falta más ahora no fue Castañeda, fue Alan Ruiz. Así es. Y será pelota para el cuadro michoacano. Primer balón que toca Fernando Illescas y ya primera falta que le cometen al 10 rojiamarillo. Ahora veremos si Atlético Morelia es capaz de hacerse con la posesión del balón, de controlar el ritmo y el trámite del encuentro. Pues si quiere conservar la ventaja, esto es fundamental. Torres. Toca en largo Don Antonio, muy largo. Y el balón se va a saque lateral. Saavedra. El guardameta Ricardo Díaz recibe. Va con Ruiz, quien ahora pasa a jugar como central por izquierda ante la salida de Castañeda. Avanza Aguilar. La falta que pide de parte de René López, el juez central termina concediendo pelota para la visita cuando avanza el segundo 45 del minuto 75. Señor Ángel Fernando, el Atlético Morelia mantiene la ventaja 2-1 ante la visita y busca su primera victoria en el torneo. El centro es al segundo poste, el recentro es al corazón del área, el corte defensivo es del Pecas González y va a llegar Islas antes a la pelota, recupera Omar y aguados todos porque son 4 contra 3, este es Illescas, filtra la pelota para López, lo mató a Diego López, saque de meta para el cuadro alteño. Se antojaba para más, Ángel Fernando. Lamentable cómo terminó la jugada, puesto que era una transición donde Atlético Morelia, en cuanto a números y en cuanto a cantidad de jugadores en el ataque, iba favorecido. Fernando Illescas termina tirando un balón larguísimo que no alcanza a rescatar Diego López. Pintaba para mucho más esta jugada. Y no quiero ser yo el que lo diga, señor Humberto Torres, pero estamos a 15 minutos y poco más de que estos 191 días sin ganar de local para Atlético Morelia se terminen hoy. Ahí está. Pues ojalá no lo haya salado usted, Ángel Fernando. Ojalá no lo haya salado usted. Aquí la tiene Tepatitlán. La pelota que intentaba conectar por el interior del área Adolfo Hernández. El corte defensivo es adecuado. El complemento es salteño. Bota la pelota. No hay absolutamente nada. Pedía penal Adolfo Hernández. No hay nariz. Y será pelota larga para Fernando Illescas, quien recibe de espaldas. Intentaba descargar otra vez, la perdió el casaca 10 que no entró conectado. Aguilar, la combinación por el centro. Aquí la tiene, no era Aguilar. Falta, es Walter Ortega, no, es Christopher Trejo quien se va amonestado tras la falta sobre Brandon Rodríguez. Muchos pelones, señor Urbina, muchos pelones en Tepatitlán. ¿Es albur o qué? No, jamás, yo sería incapaz, señor Urbina.
Sí, pues es que como te comentaba, la mayoría viene del Racing Palmeiras de Liga Premier, antes conocido como Racing FC, Porto Palmeiras, Juventus, Corinthians y todos los equipos que le quieras poner. Y es esta institución justamente la que está administrando al equipo de Tepatitlán. Incluso se rumora que para el próximo año el monstruo morado de Veracruz pueda ser el que ocupe el lugar que actualmente tienen los salteños en la división de plata del fútbol mexicano. Es correcto, incluyendo Héctor Real, quien es el director técnico hoy de Tepatitlán, también proveniente de este club veracruzano. Pelota de peligro para Tepatitlán en los linderos del área. Ángel Fernando, yo le voy a echar la culpa a usted si este balón termina en gol. Le va a entrar de pierna derecha, el disparo. Blandito, Antonio Torres nada más vigila y la redonda se escurre, se diluye por el costado de la izquierda de Antonio Torres. Se va sin peligro ese balón. Sin embargo, Atlético Morelia estos últimos minutos, me atrevo a decir que desde que entraron Yair Cortés y Fernando Illescas, de nuevo se dio la posesión de balón a Tepatitlán y de momento se juega en cancha rojiamarilla. Preocupa para Atlético Morelia el resultado hasta cierto punto, porque Mario García tampoco se ha atrevido a hacer más modificaciones que conserven o que le ayuden al Canario a conservar este resultado. Ahí está, saque de banda para el cuadro de Tepatitlán. Se bota Rodríguez. Combina por el sector de la izquierda con González. Le tira la carrocería Aguilar. La pierde. Y este es Trejo. Balón en largo para Islas, quien la baja de taco y tiene el mano a mano cantado. Este es Illescas, que le puede dar claridad. Ahora Trejo. Illescas combina por el centro del campo. Sin embargo, el rebote es rojiamarillo. Falta que pide Illescas, que el árbitro no concede. Recupera Miranda. El rebote es visitante. Otra vez Miranda. Otra vez Tepatitlán. Se pelea fuerte en el centro del campo. Descarga ahora con Rodríguez. La vuelta es con Saavedra. Va a llegar antes a la cita con el balón López. Sin embargo, el rebote es otra vez visitante. Avanza por el carril de la derecha. Cruz. El mano a mano es con Gallegos. Cruz. Recula Gallegos. Retarda Gallegos. Y gana Gallegos. Saque de banda para el Atlético Morelia. Y sí, Gallegos pide a la gente que se prenda, que grite, que apoye al equipo. Y dos modificaciones más, señor Urbina. Así es, como dirían por ahí, agárrate, agárrate, que se viene Malek. Se viene Joao Malek al campo de juego. Y se viene también, me parece, Jaciel Martínez. Un momento voy contigo, Urbina, porque Diego García revienta la redonda hasta donde está Ricardo Díaz. Y ahora Tepatitlán buscará hilvanar su jugada desde su propio campo. Saavedra en el círculo central. Avanza por el ecuador de la cancha. El capitán, nadie le sale a José de Jesús Saavedra. El corte defensivo es de René López. La pelota es de Aguilar. Pica la pelota Aguilar. Otra vez hay falta. Peligrosa en los linderos del área. Balón para Tepatitlán. La falta fue de Miranda. Y como dicen las leyes del fútbol, no hagas cambios en pelota parada porque puede ser peligroso. Atlético Morelia parece que no le va a hacer caso a la ley. Ahora van a hacer las modificaciones, ya pide tiempo el árbitro y ahora van a entrar los que Torito adelantó. Es exactamente Jaciel Martínez y Joao Malek que va a sumar sus primeros minutos en lo que va de este certamen. El oriundo de Guadalajara probablemente entre en sustitución de Christopher Trejo para intentar jugar pues en la punta del club rojiamarillo y para intentar, no sé, distribuir y bajar balones que tal vez le van a mandar para lo que resta de este partido, porque Atlético Morelia está aguantando sin mucha comodidad los ataques y los embates de Tepatitlán, ¿eh? Hombre por hombre, lo dice bien Ángel Fernando. Será Christopher Trejo por Junior Joao Malek Robles, quien buscará su primera anotación como canario. Ya tiene rato que Joao Malek no hace gol en Liga de Expansión, al menos 3 torneos. Tampoco mojó con Correcaminos. Y será ahora también Diego López quien decida Mario García que deje el campo de juego. Su lugar es para Jaciel Martínez, un futbolista quizás con un poco más de recuperación, con mejor distribución, no tan fuerte en el mano a mano en ofensiva. Y ahí están los cambios de Mario García. Pelota para Tepatitlán en los linderos del área. Le va a entrar de pierna derecha.
El disparo, no, a la fila 37. Absolutamente nada de Hernández. Adolfo Hernández, quien se pierde esta oportunidad. Dos balones que parecían de peligro, Ángel Fernando, desperdiciados por parte del cuadro blanco. Horribles las ejecuciones de tiros libres para Tepatitlán. Tienen que ponerse a patear 50 cada quien durante la semana. Me parece muy importante también cómo ahora Jaciel Martínez, Jesús Miranda y Jair Cortés se van a complementar. Aguántame, señor Ángel Fernando, porque la tiene Omar Islas. El mano a mano en el centro del área. El centro le mete un fierrazo a Omar Islas a tierra de nadie. Saque de banda. La pelota se escurre por la banda a la derecha. Ahora sí, Ángel Fernando, adelante. Te decía, Humberto, Jaciel Martínez, Jair Cortés y Jesús Miranda. Deberá ser importante cómo esta comunión dentro de los tres mediocampistas de contención, un poco más de perfil recuperador, tienen que darle estabilidad a Atlético Morelia y esa calma que necesita ahorita el Canario para intentar aguantar estos poquito más de 10 minutos que probablemente le queden al encuentro. Se duele mucho, me parece. ¿Es Adolfo Hernández Torito o no alcanza a ver? No alcanzo a ver desde aquí en unos momentos más. Si se da la vuelta y le veo el número, te confirmo de quién se trata. No es Adolfo Hernández. Ya vi por ahí al casaca 28. Igualmente estamos muy lejos para ver cuál es el futbolista de Tepatitlán que se duele, pero en serio, pero se queda, incluso lo están tratando como si fuera un calambre, no tanto el choque, que aquí en la repetición hasta el cuello se le hizo como tortuga ninja, mi estimado Torito. Así es. Está siendo asistido por los médicos. Tampoco se trata de Brandon Rodríguez, que es el que está allá a su lado con el número 35. En unos momentos te lo digo. Y aprovechan ambos entrenadores para dar ajustes y para dar indicaciones a sus futbolistas para que no se desconcentren, que no bajen la guardia, que sigan buscando y peleando el marcador. Ambos casos quieren un gol. Probablemente le urge, bueno, sin duda le urge más a Tepatitlán que a Atlético Morelia, pero Atlético Morelia que está haciendo el trámite hasta cierto punto a su favor, está haciendo el trámite lento, haciendo el trámite pausado y no dejando a Tepatitlán tampoco con muchas ocasiones en ataque. Es Alan Ruiz el que se dolía finalmente, el camiseta número 6. Se reanuda con Jesús González, saque lateral prácticamente en la esquina de propio campo de Tepatitlán. Todavía el Atlético Morelia tiene opción de hacer una modificación más. Así es. Y aquí la tiene Hernández. Descarga con Ruiz. Conecta, o al menos eso intentaba, con Rodríguez. Toca en corto con Miranda. Combina con Malek. Descarga ahora con Martínez. Este es Islas en el vértice del área. El mano a mano está cantado dentro del área. Decide tocar en corto con Martínez. Otra vez Miranda. Combina por el centro del campo. Miranda recupera el rebote. Prolonga con Illescas en el vértice ahora del área izquierda. Illescas que intentó su 9º disparo a puerta en este torneo. El balón el rebotado y un berrinche que hace Héctor Real por... Sepa Dios por qué, pero Héctor se quiere comer. Creo que incluso es a sus propios futbolistas el coraje. Sí, ya tiene varias ocasiones siendo advertido por el auxiliar número 1, Rodrigo Aguilar, porque no le está gustando nada el funcionamiento de su equipo o del arbitraje de cualquiera de las dos al entrenador visitante. Pues ahora la tiene el conjunto alteño en el círculo central. Ruiz pedía la falta de parte de Diego Gallegos. Torres. Va a ir largo don Antonio Torres con Islas. La baja de pecho de manera incorrecta. Saque lateral por el sector de la izquierda. Y ahora sí, ahí usted lo cantaba, lo vio venir perfectamente bien Urbina. Amonestado Héctor Real. Así es, este entrenador, mejor dicho, de 43 años de edad, que es licenciado en Comercio Internacional. Oh, ¿cómo sabe tanto, Urbina? Usted trae los datos duros de absolutamente todo mundo. Traigo hasta su CURP, señor Torres. Qué maravilla. No, nomás no le diga al aire porque me hacen un fraudecillo por ahí. Aquí la tiene Malek. Descarga con Omar Islas. Y toda la artillería michoacana intentaba ir a la meta de Ricardo Díaz. La barrida es adecuada de Alan Ruiz, que se sigue doliendo de la espalda baja después del encontronazo con Malek. Aquí lo que pasa es que Tepatitlán ya no tiene cambios. No, así que estos mismos 11 serán los que terminan el encuentro. Aquí la tiene Miranda.
A tierra de nadie la pelota que intentaba Jesús. Y Ricardo Díaz tiene la pelota. Minuto 87. El Atlético Morelia cerca de su primera victoria de este Apertura 2024. Tercera victoria de este 2024. Ricardo Díaz. Ruiz. Hernández. Ruiz. Atrás con el guardameta Díaz. No hay absolutamente nadie para recibir y decidir largo. Este balón es del Pecas. Cuidado porque la pelota fue bien peinada. Está adelantado, está adelantado. Adelantado en posición inadecuada Juan Cruz. Y ahora el cuadro visitante va a buscar por ese balones largos. Parece que ahora van a hacer a juntar jugadores en el área rojiamarilla para buscar por la vía aérea si puede caer ahí el empate. Es lo que van a intentar porque parece que ya tampoco asumen riesgos. El medio campo está muy partido. No hay nadie de Tepatitlán en el medio campo que se acerque y la pida. Y Atlético Morelia tampoco está incómodo con ese planteamiento y con este trámite que se está desarrollando. Antonio Torres intentaba conectar en juego directo con Diego Gallegos. Regala el saque de banda. Aquí está Saavedra. Toda la vuelta a la glorieta. La tiene con Ruiz. El balón es por el sector de la izquierda. Ruiz. Toca en corto con Rodríguez. Avanza Alan Ruiz. Se bota Aguilar. Se equivoca en el servicio y la pelota la tiene Illescas. Gallegos. Diego Gallegos. El camiseta 19 que parece que ya físicamente está bastante adolecido. Gallegos va al punto de córner, pide la falta, no hay absolutamente nada. Y el balón es para Tepatitlán, roja, se va. Torito Urbina la viste de cerca, expulsión para Aguilar. Así es, Mario Aguilar es el que se va expulsado. Tepatitlán se queda con 10 jugadores. Jair Real, bueno, por ahí en su coraje a ver si no es el segundo expulsado por parte de su equipo por esta dura entrada en contra del jugador de Atlético Morelia que está tendido sobre el terreno de juego resistiendo la asistencia médica y ya también el árbitro se acerca a ver qué ocurre con el futbolista. No, es una estupidez de Aguilar, así como que no queriendo la cosa le pone un rodillazo en el parietal derecho a Diego Gallegos y se va expulsado. 2 faltas de concentración absolutas por parte de Tepatitlán, es lo que los tiene abajo en el marcador, complementando por supuesto ahora la expulsión de Mario Aguilar, quien había sido desde mi perspectiva el mejor jugador vestido de blanco el día de hoy. La pasa mal Tepatitlán, la pasaba mal, no se le estaba dando el encuentro, no se le estaba dando tampoco el resultado. En cuanto a juego podían quedar unos minutitos para buscar el empate y ahora con esta expulsión ya prácticamente renuncia a lo que pueda hacer buscar el empate y buscar el gol el cuadro de los salteños, mientras que por parte de Atlético Morelia, Torito, se viene una última modificación para aguantar el marcador. Así es, por ahí a ustedes les queda de espaldas el futbolista que va a ingresar, si pudieran. Gabriel Quesada. Y Gabo Quesada para terminar por ingresar en este partido que será la segunda victoria de Atlético Morelia sobre Papatitlán. Aquí la pregunta es por quién. Ahí está, se va Jesús Miranda, seguramente hay 2 opciones, o veremos a Rolando González jugando como 5 y Quesada pasará a la defensa central, o cerrará a Mario García jugando con línea de 3 centrales y 2 laterales. Vamos a ver dónde se coloca. Sí, se mantendrá en línea de 4, precisamente Rolando González sube como contención, Quesada lo hará como lateral por izquierda prácticamente, y seguramente Diego Gallegos será el volante por izquierda. Cuando también se anuncia que se añaden 7 minutos, compañeros. Bastantes, ¿no? Sí, la verdad es que, pero bueno, también hubo muchos jugadores que estuvieron tendidos a lo largo de esta segunda parte. En el primer tiempo solo se añadieron 3 minutos, me parece, pero sí, es un poco exagerada el tiempo agregado. 7 minutos de fútbol gratis. Aquí la tiene Saavedra. La vuelta es con la marca de Malek. ¿A dónde llega Rolando González? Intercepta Rolando. La apertura que intentaba por el sector de la derecha. Va abajo Rolando González. Y será balón para el conjunto michoacano. Saque de banda desde el carril de la derecha. Saludo a un Palumpa que nos sigue a través de las redes sociales. Ah, caray. Sí, así tiene su usuario. No me eche la culpa a mí, señor Torito Urbina.
Bueno, saludos. Saludos, por supuesto, a toda la gente que ha participado con nosotros en esta transmisión en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a través, por supuesto, del 106.9 de FM. Y será balón para Tepatitlán en el minuto 92. Le quedan 5 minutos de este partido. Aquí la tiene Saavedra. Filtra con Ruiz. Martínez barre. Sin embargo, el esférico se diluye. Aquí la tiene Tepatitlán. Rodríguez. Toca atrás. La pelota, el centro. Que llega hasta donde Antonio Torres embuchaca el esférico. Y saldrá con pelota larga seguramente. Allá va. La pelota larga, deliciosa para Omar Islas, que la baja como Dios. Falta sobre Omar Islas. Y otro ratito que se va a quedar tendido el casaca 7 de Atlético Morelia. Esperando también. Me llama la atención, Antonio Torres queda también tendido tras ese despeje fuera de su área. El guardameta rojiamarillo, quien pide asistencias, están a punto de ingresar. No alcanzaba a ver exactamente qué le sucedió al guardameta. Probablemente algún tirón al momento de hacer ese despeje. Sin embargo, Atlético Morelia ahorita metiéndole mucho hielo a la situación. Están muy, muy cerca de que se rompa esta racha de 149 días sin una victoria en un partido oficial dentro de la Liga Expansión. Antonio Torres se duele de la rodilla derecha. Por ahí me parece que no van a dejar. Ahí está. Allá va Julio Cambrón y Vicente Villalba. Y por ahí seguramente Ángel Fernando veremos un par de minutos más agregados tras la lesión de Antonio Torres. Sería que es el normal. momento del despeje. 1 o 2 minutitos más por esta atención que se le está dando al guardameta rojiamarillo. Se acerca a Gabriel Quesada con Mario García a recibir indicaciones, que le pide de una manera muy enérgica que por favor respete las indicaciones, y por lo que entendí que sea 4, que jueguen de 4 en la línea del fondo. Pues ahí está la atención sobre Antonio Torres, que precisamente al momento del despeje fue que se duele de la patilla derecha. Vendrá Rolando González. Está en corto Omar Islas y 3 futbolistas dentro del área. Vamos a ver qué decide el Pecas. Es Joao Malek, el mejor jugador o el jugador más alto que tiene Atlético Morelia, buscando. Le va a entrar el Pecas González. Aguántame porque el balón va a tierra de nadie. Ricardo Díaz embuchaca el esférico y no puede salir rápido el casaca número 1. Y va ahora con Saavedra. Pisa la pelota el capitán alteño. Díaz de pierna zurda. El despeje que gana por todo lo alto Rolando González. Recupera Saavedra. Allá va Malek con la persecución. Atrás otra vez con Díaz. No tiene a nadie para salir en corto. Será despeje a tierra prometida. Quesada intercepta la pelota. Quesada se equivoca, pero Rolando González anda bien. Anda bien el Pecas. Prolonga, filtra el conjunto de Tepatitlán. Este es Hernández. Ruiz avanza por el sector de la izquierda. Diego Hernández. Otra vez Hernández. Atrás con Díaz. No hay por dónde. No hay por dónde. No hay por nada. Va largo. Balón en largo que gana Diego García por todo lo alto. Este es González. Recupera Rolando. Espectacular. Filtra la pelota con Gallegos. Último esfuerzo de Diego Gallegos, que la pelota se escurre por el sector de la izquierda y allá Gallegos ya pide por ahí ayudita porque se duele de la pierna izquierda. 1 minuto más, señor Ángel Fernando. Hasta aquí llegó el partido de Diego Gallegos. Ese último sprint lo terminó por fundir. Un partido en cuanto al desgaste físico tremendo por parte del lateral, que ya se incorpora de nuevo al terreno de juego para que se acabe este partido, donde Tepatitlán ya está dando prácticamente patadas de ahogado, como se le conoce, intentando buscar un balonazo al área. 10 contra 10. Aquí la tiene Jaciel Martínez. Malek. Se le barren a Malek. Mantiene la posición. Otra vez Malek. Le va a entrar de pierna zurda Joao Malek.
Cerca la pelota, ¿eh? Cerca el disparo de Junior Joao Malek. Bueno, entra esa y me encuero, ¿eh? No, por favor, no, señor Urbina, por favor, no. Nosotros qué culpa tenemos. Aquí la tiene Hernández. Recupera Quesada. Este es López. Avanza Islas. Si le mete velocidad puede ser de peligro. Omar el mano a mano. Omar recorta. Omar que pide la falta. El árbitro dice que no hay absolutamente nada. Se va a jugar un minuto más por la lesión de Antonio Torres. Aquí recibe Brandon Rodríguez. Va abajo Diego Gallegos, que con todo pundonor ha hecho un partido bastante bueno después de haber tenido un inicio de torneo escabroso. La pelota larga. Junior Malek con el rechace. Será saque de banda desde el sector de la derecha. Va a buscar meterla al área. No, deciden en corto. La marca es de Quesada. Quesada que le tira toda la carrocería a Rodríguez. Va atrás con Saavedra. Le corta la línea de pase Jaciel Martínez. La falta es de Martínez. Regala. Tendremos una última, Omar Urbina. Y van todos hasta Ricardo Díaz a zona de remate. Así es, continúan las patadas de ahogado, pero cuidado porque en una de esas te pueden hacer knockout. Pues ahí está, vendrá el centro a segundo poste. Se levanta por todo lo alto. Antonio Torres la baja de pecho, embuchaca la pelota. No hay arquero. ¡Qué frialdad! ¡Qué frialdad! Y el Atlético Morelia. ¡Se acabó! El Atlético Morelia, después de 149 días, ha ganado otro partido en la Liga de Expansión. El conjunto michoacano obtiene sus primeros 3 puntos en un mismo partido. Suma 4 ya en lo que va de esta apertura 2024 y llegó la primera victoria para Mario García en un partido donde, más allá del resultado, Torito, creo que el funcionamiento fue bastante bueno, bastante positivo, y el sabor de boca que deja este equipo es positivo. Sí, aunque también creo que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Considerando que Tepatitlán también es uno de los peores equipos de la categoría y de que no es el mismo proyecto que era hace unas temporadas. Igual les viene de maravilla esta victoria al conjunto de Mario García. Y bueno, Tepatitlán a seguir buscando la victoria porque, al igual que Morelia, no había ganado y tiene más tiempo sin ganar en el año natural. Desde el 4 de febrero en contra de Morelia, que no conoce la victoria el equipo alteño. 191 días tuvieron que pasar para que el Estadio Morelos viera de nuevo a su equipo ganar, que salieran de este inmueble contentos. Por fin Humberto Torres, es que Atlético Morelia saca 3 puntos desde su casa, 3 puntos valiosísimos, y sobre todo para la era Mario García, que comienza, que podemos decir, y esperemos que este sea un punto de inflexión en la temporada para el entrenador y para el club. Lo dices bien, Torito, hay que no echar campanas al vuelo con esta victoria. Tepatitlán también es de los mejores equipos de la Liga de Expansión, y bueno, Morelia aprovecha su calidad de local para poder ser vencedores en este encuentro. Más allá de lo que bien comentan, que si bien es cierto, Tepatitlán es un rival bastante disminuido, hoy me parece Atlético Morelia tiene individualidades más que pasan muy por alto en cuanto a calificaciones, si podemos mencionarlo de esta manera. Caso, por ejemplo, de René López, que hizo un partidazo, Walter Ortega también, que se nota para qué se le trajo, y si me tuviera que dar con uno más, sería también Diego López. No, pues todos para usted, señor Ángel Fernando. Torito Urbina, nos vamos, muchas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes, compañeros, también a Sergey, que se nos fue a esconder al baño, yo creo, pero bueno, nos vemos en el próximo partido. Señor Ángel Fernando, últimas impresiones. Un placer acompañarlos, Atlético Morelia. Qué contento de poder narrar en mi debut una victoria de Atlético Morelia, sobre todo por la malaria que atravesaba este año. Usted no le había tocado, usted estar acá en cancha, ya había estado, ¿no? Sí. No, entonces no es debut, papá, no es debut. Pero bueno, gracias Ángel Fernando, por supuesto, al señor Omar Urbina. Pues el Atlético Morelia obtiene su primera victoria de este torneo. Nos vamos. A nombre del Chino, a nombre de Aristides, a nombre de Rodrigote allá en cabina, a nombre de Sergey Román, quien estuvo en la narración del primer tiempo, Ángel Fernando, Torito Urbina y su servidor Humberto Torres, muchas gracias por su preferencia. El Atlético Morelia le gana a Tepatitlán
Besos, abrazos y arriba el Atlético Morelia.